Suscríbete a la Panterita. Buen día, saludos a todos, Bruno. ¿Todo bien, Ariel? ¿Todo bien? Parece que te sorprendí en el saludo. No, todo bien. ¿No bien? Bien. Bien, bueno. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. Bueno, a ver, Olimpia rechaza una oferta de 1.5 millones de dólares por el arquero Espínola. Es porcentaje del pase. Y es porcentaje, no, es el 100%. Porcentaje. Inter de Porto Alegre también lo quiere. Y a mí me parece que es muy poco millón. ¿Cuál es el porcentual ahí, Fabio? Creo que es por el 60 o el 50%. 60 se habla, 60% del ¿verdad? pase. 60%. Fluminense. Bueno, si es ahí 60%, bueno, llegaría la operación si es que se concreta a futuro en 3 millones, ponele. ¿Verdad? Siendo a grosso modo. Don Andrés Pérez, suegro de Juan Espínola, el gran arquero del Olimpia. ¿Qué tal, don Andrés? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Y el gusto es mío, Bruno. Un placer Encantado. No, tremendo arquero, Juan, ¿verdad? Solamente que tiene esa, lastimosamente, esa mala suerte, entre comillas, ¿verdad? De que es un puesto bastante complicado, bastante difícil, ¿verdad? Porque vos podés hacer una gran presentación, te lesionás, entra el otro, juega bien y para sacarlo ya es difícil, ¿verdad? Pero Juan, las veces que ha entrado, ha demostrado realmente ser un muy buen arquero. Arquero de selección, ¿verdad? Así mismo, señor. Así mismo. Realmente, yo te voy a hablar personal, porque yo jugué también el fútbol. Conozco el puesto, justamente yo fui arquero también. Y lo que realmente pasó con Juan, para mí es algo muy injusto, ¿verdad? Yo sé que en el fútbol hay mucha injusticia, en el fútbol mundial, ¿verdad? ¿Injusticia en qué sentido? Entonces, ¿hola? Sí, perdón, ¿injusticia en qué sentido? No, y vos viste pues el nivel que él estaba manteniendo, jugó el campeonato en un nivel altísimo, prácticamente terminó en un nivel muy bueno y tenía ofertas de aquí para allá interesantes para salir, y él priorizó quedarse en Olimpia por el trato que le da a la comisión directiva, a la gente le trata de maravilla, Juan. Y también el técnico anterior que le llamó y le dijo que hay que arreglar a que él necesitaba, porque justamente pues la idea de él era ya tener continuidad justamente por la selección y también por lo que él estaba haciendo, porque si un arquero juega continuo pues otra cosa, y cuando no juega es muy difícil que un arquero mantenga una regularidad, que juega muy de vez en cuando. El técnico anterior te referís a Chiqui Arce. A Chiqui. Así mismo, señor, así mismo, tal cual. ¿Cree, señor, que...? Pero perdón, quiero andar nomás en esto, Sí, Fabio. por eso... Chiqui le dijo quédate, como que le dio seguridad, le dijo que iba a contar con él. Y después no... Pues claro, así mismo fue. Sí, todo, es la verdad, yo hablo con la verdad. ¿Y qué no pasó quiero después? hablar por nadie con cosas que yo no sé, que yo no escuché. Pero ¿y qué pasó después? Y eso es lo que hasta ahora no le dio, nunca le dio una explicación, solamente a una hora, a las 3 de la tarde, hasta sacar 2 horas del partido, se sacó del equipo. No le dio explicaciones, nada. Así de sencillo es. O sea, para usted, señor, la injusticia arrancó con Chiqui Arce, que le pidió que se quede, pero al final el técnico eligió a Olveira para ser el arquero que arranque la temporada. Totalmente. ¿Y cuál fue la propuesta Bueno, más? pero perdón, entonces, discúlpeme, perdón, Ariel, discúlpeme, don Andrés, pero Sí. Básicamente estamos hablando entonces, según su testimonio, de que Chiqui le mintió. Así mismo, así me le mintió. No sé por qué razón hizo, porque yo creo que él se merecía un poco más de respeto y un poco más de consideración, porque yo creo que hizo mérito. Él esperó su momento allá, siempre respetó al que estaba jugando
el otro se lesionó, él entró. Yo creo que ustedes vieron el rendimiento que él tenía, fue altísimo. Entonces yo creo que cualquier ciudadano, cualquier persona se merece un poco de respeto. Ya no hay problema si un técnico le dice, bueno, le voy a probar este primero. Entonces uno maneja eso. Pues yo jugué el fútbol y conozco este tema. Entonces yo, para mí personal, mi opinión personal, yo creo que deberían hacerlo así. Y más todavía cuando hay intereses por medio, porque Juan tenía ofertas de muchos clubes muy buenos que yo, las propuestas yo compartí con muchos empresarios que tenía, pero como estaba en su país, estaba bien, un club poderoso, más grande de Paraguay, entonces optó por quedarse. ¿Cuál fue la propuesta Pero, más alta y de qué equipo para este inicio de temporada que llegó a la mesa, don Andrés? no te quiero decir por respeto, pero hay un dineral de 3.5 millones que vino de oferta para él. ¿Desde Pero dónde, don Andrés? esa oferta era que se tenía que negociar, o sea, que vino de Godoy Cruz. De Godoy Cruz para a él, que tenía que una buena plata para Olimpia y Godoy hacía el negocio. Solamente... Una triangulación, ¿Qué pasó? una suerte de triangulación. Así mismo, es un mundo en el mundo del negocio, pues eso, ya no te doy tanto, es así, pero es muy buena plata. Entonces, eso es lo que dolió mucho porque, en fin y al cabo, ustedes saben que el fútbol pues no es largo el tiempo, y además él también es un jugador que, como dice, él es sacrificado muchas cosas y quiere aprovechar la oportunidad y no quiere jugar mucho tiempo también. Él ya dijo, hasta inclusive él me había contado una vez. Ya, ¿no? ¿Y esa propuesta Que no. era de Brasil, ese de 3.5 millones? ¿Esa de 3.5? Sí, de Brasil. De Brasil también. Brasil era ahí un sueldo multimillonario, algo acá imposible que se pague. Muy bueno era. Pero- Por eso lo que a él le dolió mucho, le costó mucho. Gracias a Dios, la contención de su familia, nuestra familia, estamos trabajando y se está poniendo la pila. Justo ahora le agarró el dengue, también se está recuperando. Y yo creo que puede llegar otra vez a un lugar de privilegio muy pronto. Hago una consulta. Sí, señor. Nunca él le habló, por ejemplo, a Chiqui, no por Anduibio. Vos hablabas en guaraní, disculpame, don Andrés. Sí, claro, se va Anoñe ellos endiendo por Anduibio, Chiqui, ellos, profe, la icoa, ellos, llegó a zeta macuría, a tacuri de titular, nego yure se rejea, taco, ave la icoa, por talento, no sé, le va a preguntar pues, a alguien, ¿verdad? Sí, nunca le dijo nada, lamentable, nunca le dijo nada. Yo una vez le pregunté a Juan, le dije, nunca, no me habló, tío, no me habló nunca. Solamente una vez cuando se lesionó ese Olveira y iba a entrar, le dijo, Juan, este es tu momento, le dijo, pero creo que ya no tenía sentido. Y después le volvió a sacar. No sé qué pasó realmente porque yo escuchaba, él siempre como me hablaba bien de su técnica. Juan es una persona extraordinaria, una persona humilde, respetuoso. No es porque es mi yerno, yo le admiro mucho como persona, como jugador, está criticado. Él trabaja doble turno, no es todo lo que él hizo no es por casualidad. Él trabajaba en doble turno, mañana en el club y a la tarde trabajaba en la quinta y le metía con todo. Es un tipo preparado, pero como te dije, muchas veces, a veces vienen cosas que le sorprende, ¿verdad? Y realmente le dejó muy mal, como se dice vulgarmente, Jaime Teo, yo llegué a la funda realmente, porque tocó muy en el fondo, porque él creía en la persona en Chiqui era su técnico, él decía cómo esto, aquello, ya, y yo. Entonces, pero yo te digo así la verdad, yo no conozco a Chiqui Arce. Yo siempre le decía, no hay que confiar mucho en él, pensar bien lo que hay que hacer, porque conozco el mundo, yo conozco el fútbol y hay que taparlo y también. Claro, porque imagínate vos si él le decía, bueno, profe, discúlpame, pero yo ya tomaste camino,
A esta altura, como se suele decir, él iba a estar ganando un dinero impensado para nuestro fútbol, ¿verdad? Iba a estar asegurando su futuro, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Es un dinero, mucha plata para el fútbol, ¿verdad? Mucha plata. Entonces, y además le ayudaba el nivel que él estaba demostrando, ¿verdad? Justamente yo hablaba con la gente por el nivel que estaba llevando, entonces era muy bueno. Y eso es lo que le dolió mucho a toda la familia, porque vos se van a tener hijos y eso, y no da gusto que a tu familia se le haga una cosa que no tiene pie ni cabeza. Está bien hablar de frente. Como yo fui jugador, yo fui dirigente, soy técnico. No, pero si vos a un jugador tenés que comunicarle, tenés que decirle, ¿no? Entonces, todo se puede negociar, pero así a sacarlo como si fuera, no sé cómo, no tiene explicación. ¿Cuál era eso? Legal, el señor se refiere al primer partido de este año, ¿verdad? Que es donde todos teníamos duda. Sí. Teníamos duda nosotros si atajaba Juan o atajaba Albeira, porque en la semana no se había definido. Y ahí cuenta usted, señor, que 2 horas antes le dijo que él no iba a atajar ahí en el vestuario. Así mismo. Él fue una persona demasiado bueno, muy correcto. Quizá no le pide. Y él le sacó. Y digo, tío, me dice él a mí, tío, ¿qué pasó? No le dije, tranquilo, poner puntos muertos, vamos a decirle, vamos a seguir trabajándole. Esto continúa, la vida continúa. Hay que meterle. Don Andrés, es muy difícil todo, porque el tema pues cuando uno, yo tengo una empresa, tengo personal, un negocio, y tengo personal, yo no puedo a un personal que me está rindiendo alto de la noche a mañana y sacarle ahí en la esquina y ponerle a otro. No, verdad que él no quiere, Dios. don Andrés, esa propuesta que mencionaba que involucraba que vaya a Godoy Cruz y luego al fútbol brasileño, esa era una oferta que Olimpia, hablo de la directiva, estaba al tanto y eran números que le cerraba al Olimpia, o ellos entendían que era mejor hacer una venta directa. No, Olimpia, sí, ese trato fue directamente de Godoy Cruz con Juan y de nosotros, ¿verdad? Pero Olimpia siempre quería comprar porque ellos sabía lo que ellos tenían y que podía vender mucho más tarde, que iba a ganar mucho más. Porque en ese paquete pues había una parte para Olimpia, una parte para Godoy Cruz y una parte para Juan. Y don Andrés, ¿él ya trabajó en su momento con Chiqui Arce en Nacional también? También, sí señor, trabajó también y también no fue muy bueno. Yo justamente por eso dudaba, jugaba bien y de la noche a la mañana le sacó también del equipo. Así es. No tuvo una buena un buen trabajo con él. O sea que Nacional era cuando estaba en Nacional, estaba jugando a nivel altísimo también. 10 minutos antes el partido le sacó también del equipo cuando no quería firmar su continuidad de contrato también. ¿Le sacó la titularidad nacional también? Sí, no, eso ya no era Chiqui Arce, era el técnico era Torres, Tiburón Torres. El Tiburón fue. Y sí, decime, eso porque no quería firmar su contrato y lo que ganaba era una miseria. Si yo te cuento lo que él ganaba en Nacional, era una miseria. Nosotros hablamos que él es un diamante en bruto que tenía que ganar más y tenía que trabajar por eso. Y él trabajó para llegar a eso porque empezó a trabajar. Ahí a estar en un nivel muy bueno. Nacional, gracias a eso fue convocado a la selección también. Entonces quería que un contrato mejor allá y no se le ofreció cosas buenas. Si yo te contara lo que se le ofreció, ni en la Liga lo que no se paga eso. Entonces optamos por sacarlo. Y ahora llegó, señor, ahora él llegó a la selección y tiene temor que al ser suplente no lo convoquen más. Y yo te puedo asegurar que es muy difícil que se le convoque a ser suplente porque yo creo que hay buenos arqueros también que está jugando y yo creo que sería muy incoherente también de cualquier técnico llevarlo a un jugador que no está jugando, ¿verdad? Sí. Hay que ser realista. Ya, si es por mí quiero llevar, si es por mí
él tenía que ser el arquero titular. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Yo no hablo porque yo veo que él es un arquero muy completito, tiene salida, un arquero muy completo, pero con esa situación que está, yo lo veo muy difícil en todo. Y Por eso estamos viendo la posibilidad, y después de la Asamblea de Olimpia seguramente se va a adelantar muchas de las ofertas que hay ahora mismo. Hay 4 ofertas que se va a presentar. ¿Y él se quiere ir ahora? No, y en junio se quiere ir él. En junio. Pero ¿y si la oferta llega ahora todavía de Brasil, por ejemplo? Se va. Se va si el club acepta. Eso es categoría. Y él Eso tiene... no hay vuelta atrás. Él decidió, hasta inclusive él decidió la oferta ya que Olimpia le venda, y se va a terminar prácticamente su carrera afuera. Ya, como digo, en el país veo lo nada especial. Paraguayo en DJ tuve y entonces también él está pensando así. Gracias a Dios, él es un tipo muy inteligente, administró bien su economía, está muy bien. Entonces, por ese lado, creo que él está muy tranquilo. ¿Y está en conocimiento de la oferta de Fluminense, don Andrés, que ofertó por el 60% del pase de Juan? Sí, yo sé todo eso, pero hay cosas que no puedo decir por respeto a mucha gente. ¿Y hay otros Y hay otros equipos brasileños que lo quieren? hay 2 más, y hay un equipo que está otro lado también que va a presentar también su oferta. ¿Sería Estados Unidos o México? Y por ahí está. Por ahí está. ¿Y él tiene contrato con Olimpia hasta cuándo, don Andrés? Por 3 temporadas. Tiene Olimpia. Olimpia es dueño de su padre el 60%. El 40% es de Juan. 40%. Y Juan, por respeto a la institución, también no negoció porque se le vino una oferta por su 40%. Un grupo de empresarios que quiere comprar. Pero él, gracias a Dios, está muy tranquilo, entonces va a esperar todo nomás para que se resuelva correctamente. Olimpia es dueño de su pase, va a respetar eso él, pero también él dice que Olimpia también tiene que darle la oportunidad para que él pueda seguir su carrera, porque estando ya en el banco y no jugando, pues no, tampoco le sirve. Y también el jugador, vos sabés bien que hay muchos jugadores que así terminaron su carrera, ya se fue de suplente, no jugaba más, como un tal Joel Silva. ¿Te acordás de Joel Silva que se fue en Olimpia? Tuvo mucho tiempo de suplente y ahora juega en la intermedia, un extraordinario arquero, ¿no? Ustedes saben todo eso, que es difícil este tema de fútbol. Don Andrés, ¿las ofertas de Brasil son del Inter, del Fluminense y el tercer equipo? No puedo decirte por respeto, señor, a la persona con quien estuve hablando. Inter y Fluminense sí. 3 equipos. Inter y Fluminense 2, sí, ¿verdad? Sí, hay un tercero que aparece. Pero don Andrés dijo 60 o 70% le corresponde a Olimpia. 60% Olimpia. 60%. Ah. 40% de Juan. ¿Y ese 60% que quiere comprar Fluminense, por ejemplo? Sí, señor, se quiere comprar. Ese 60% quiere comprar. Y hay otros clubes que quieren comprar el 100%. ¿El Inter, por ejemplo, quiere comprar el 100% del pase? Yo creo que por ahí está eso. Y el equipo mencionamos un poco más arriba, también quiere el 100% también. MLS. Por ahí está. O por México. ahí está un poco más, un poco antes. Ah, bueno. De México, entonces, la otra oferta que tiene Juan. Por ahí están. Por ahí. Don Andrés, entonces Fluminense lo que querría es el 60% que le corresponde a Olimpia. Yo creo que ellos presentaron, o sea que ellos tienen 2 propuestas para el club. 2 propuestas. Yo creo que se puede definir esto después de la asamblea, eso más a futuro cuando los dirigentes estén todo ya ordenado.
¿Es se puede correcto que decidir, Olimpia pero- pagó $700.000 por el pase de Juan, del 60%? Sí, señor, así mismo, correctísimo. Muy bien. Bien. Le agradecemos, don Andrés, por el momento, muy amable. Muchas gracias. Igualmente, a usted. Don Andrés Pérez, suegro de Juan Espínola. ¿Sabes por qué insistía mucho en el porcentaje y en el costo que le significó Olimpia? Porque si Olimpia pagó 700.000, ¿es un buen negocio venderlo ahora por 1,5? Y por eso es que es insuficiente la oferta para... Su para ganancia Olimpia. sería, ¿cuánto? $500.000, ¿verdad? 300 Y más. un poquito más, 800. Claro. 800 Estás sería, duplicando pero... tu inversión, pero acá, a ver, yo creo que por eso en mi caso la consulta era, vos inclusive le utilizaste un término que es medio tabú en el fútbol, ¿verdad? Porque sabiendo que tiene el 40%, como que del lado lo limpia, o sea, suena impactante cuando decís 3,5, pero ¿cómo se divide eso y cuánto es lo que le iba a quedar a Olimpia? O sea, Olimpia acaba de hacer una inversión de comprar un porcentaje importante del pase de lo que era el préstamo del año pasado, y vos vas a acceder a una especie de triangulación donde la parte del León se llevan otras personas. No, o sea, yo del lado de la institución entiendo. Lo que el señor decía con lo de Arce, yo me acuerdo porque en la conferencia después del 1-1 contra Sol, fue una de las preguntas y Chiqui dijo, yo hasta hoy no tenía decidido. Le costó mucho. Claro. decidir, Claro, decía. dijo que fue una decisión difícil. Claro, o Sí. sea, no es que, por ejemplo, durante la semana o en la pretemporada le dijo a Juan, vos vas a atajar, yo sé que tenés selección. No, dijo, fue una de las decisiones más difíciles de mi carrera y hasta el día del partido. Eso lo dijo la prensa. Claro. El arquero dice que le dijo, Claro. quédate. Y yo, que- y yo me acuerdo, Federico, que en un siguiente partido, creo que habrá sido el contra Nacional, porque después ya lo sacan, porque fue en una conferencia en el Defensores, y daba por cerrado el tema Juan Espínola, como que él se va a quedar, que él entendía la necesidad, pero se sabía que era una cuestión, porque no es común que un equipo Eso tenga fue, dos arqueros de selección. ¿El año pasado o este año? No, este año. No, este año ya él decía Por que... eso te decía, viste que Chiqui Sí, dirigió... él le pidió, él dijo que yo le Chiqui pedí contó. que... Claro. Sí, y Chiqui contó que él le manifestó su Le pidió, preocupación claro. y que quería jugar, ¿verdad? Claro, o sea, es como que yo entiendo y no te estoy colocando y es un puesto donde no puedo estar alternando constantemente, pero voy nomás a que no es común que se hable de estos números de un arquero suplente. Sí es común que se hable de un arquero de selección, o sea, Olimpia vive una situación muy sui generis en el arco. Tiene a dos arqueros que, estando bien, suelen ser convocados a sus respectivas selecciones. Por eso, conociendo la economía del Olimpia, cuando Fabio daba esos números, es dependiendo de cómo mirás. Lo que pasa es que no habrá cerrado, pero la verdad que nosotros teníamos una información que era de buena fuente, que iba a comprar Olimpia el porcentaje de Juan para negociarlo. Y es lo que se compró. Esa es la después. idea que de muy buena fuente dijimos acá, me acuerdo. Y se compró con Estaba- Zavala, que se y bueno, anunció. Que se Ah, y anunció. se compró. Se compró, no, y por eso, pero Claro. cuando yo que... Era para revenderlo. La parte B del plan no se cumplió, Mm. porque la oferta no habrá sido, como dicen ustedes, ¿no saber qué variable tuvo? Claro, pero lo que el señor decía, porque suena diferente, vos decías No, 1.6, 3 palos y medio para un 3,5. arquero de más de 25 años. Y que voy. tenés el sector cubierto. O sea, no Claro. se da, ahora Libertad está sin Martín Silva. Y hay alarma. Cerro el año pasado estaba con eso y cuando Jan tiene la de el brasileño, sufrió y por eso trajeron esta vez a Martín Arias. O sea, Olimpia ya tenía cubierto el puesto en ese contexto. Y si vos decís 3,5, pero como dirían los días, con moño incluido, te van a decir. Dale. Pero ahí el señor decía... Me acuerdo que estuvimos bien de acuerdo que si Espínola hacía 2 grandes partidos contra Fluminense, debía ser titular en la selección. Claro. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Que no lo hizo, entonces dijimos bueno, que siga Carlos Miguel, creo que era una previa ante Argentina, que debía ser titular Jan. Sí, sí, sí. Espínola, porque contra Flamengo hizo los partidos. Yo creo que, como pasa con los brasileños, los partidos que enamoraron a los brasileños fueron los que hizo contra Flamengo, Ujú. que fueron 2 grandes partidos, Maracaná y acá también un par de tapadas en el primer tiempo. Pero fíjate que él de ser arquero, como dice el papá, el suero tiene mucha lógica. Arquero suplente casi nadie convoca, a no ser que sea un fenómeno, ¿no?
Acá... O que ya ha hecho una carrera muy grande en la selección, claro, que no es el caso de Juan. Que circunstancialmente está pasando por un momento donde está en el banco. ¿Y cuántas historias hay así que pasan? No digo mucho tiempo, pero pasa y te dice un arquero, te cuenta, no, yo estuve preocupado en su momento, yo no jugaba porque el técnico de la selección me dijo, si no jugás no vas a ser convocado ahora. Y ese es el temor que tienen los arqueros por eso, que yo tienen nivel de selección. Es más, este mismo debate, fíjate la calidad de los dos arqueros que tiene Olimpia. Cuando se hablaba que Juan iba a ser, ¿cuántas veces lo sondearon a Gastón Olveira? De Uruguay. Porque Olveira también estaba en la misma. El año pasado, cuando él volvió de la lesión, iba a algunos partidos al banco. Y en otros ya no iba por una cuestión de exposición, porque son arqueros que... él quería. Y entonces él incluso quería... esas lenguas maliciosas que siempre aparecen dijeron que la condición para que él se quede, que sea titular. Habrá escuchado. Claro. O sea, hasta lo mencionamos fuera del micrófono acá. Como una especulación, por eso digo, lenguas maliciosas, pero... yo en esta estoy con Chiqui, o sea, me parece que el nivel de ambos es como para que te va a pensar hasta último momento a quién ponerlo y vuelve a salir la confianza a los dos. La decía Olveira quédate, la decía Espínola quédate, porque yo quería jugar con todo, quería dos arqueros de primer nivel, me dijeron que va a haber plata para los dos y la decisión, repito, estaba muy ajustada, algunos incluso eran pro que siga Espínola y que Olveira siga en el banco de suplentes. Por eso en esa época se hablaba como se habla ahora de Juan de Gastón Olveira, que lo sondeó Nacional, que Peñarol, que miraba un poco estar en Uruguay, Copa Libertadores en el caso del Bolso. Claro, lo de la selección uruguaya, porque él también perdió, o sea, él dejó de ser convocado, ya sea como reservado o tercer arquero. Sí, él el año pasado en una gira asiática con el equipo uruguayo, vuelve y juega un viernes contra Guaraní y se lesiona, entre las que tuvo. Entonces, desde ese lado, uno entiende también lo que es la calentura de la familia, lo que pudo haber significado, pero yo no voy con el tema de que una mentira o algo deshonesto, y si vamos al caso, en la cortísima era Arce 2024, Gastón Olveira le salvó gran parte de esa campaña, el partido en Encarnación contra Tacuarí, ese mismo partido contra Sol de América. O sea, no es que eligió a un arquero que no estaba volviendo bien desde ese lado, y por eso le hacía hincapié con esa oferta, la más alta, pero que seguramente a Olimpia no le iba a quedar un dinero importante. Nosotros habíamos debatido acá también, Fabio, a principio de año el tema de quién, porque se planteó eso a comienzo, si tendría que ser Olveira o Juan Espínola. En mi caso, por ejemplo, y creo que parte del panel también, pero una Olveira. cosa no quita la otra. ¿Por qué te digo esto? ¿Sabes en qué sentido? Olveira es un muy buen arquero, es un arquerazo. Sí. Y respondió Es más, me animo a decir que hoy, así como están las cosas, ahora, en el arranque del campeonato, hoy es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Por encima de Jan. Yo creo que Jan había sido en su momento el mejor arquero. El semestre pasado bajó un poco su rendimiento con este tema de la historia de la transferencia a México y todo lo demás, ¿verdad? Y la cuestión esta de la cama, la historia la gente ya la conoce. Pero hoy para mí Olveira es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Pero no quita que Espínola es un arquerazo también. Las veces que entró, por eso es muy fuerte la declaración que dio el padre, porque lo que dice es que Chiqui Arce le mintió a su hijo, a su yerno. Claro, por eso yo le mintió a su yerno. Decía, porque ya tenía la transferencia para irse a Brasil, Federico. Claro, lo que pasa es que estábamos traduciendo nosotros desde el punto de vista imparcial, ¿verdad? Sin ser el pariente y vivir todo el día con Juan, que era razonable. Vos estás hablando de Olveira. Espínola, cuando reemplaza a Olveira, hace partidazos. La serie contra Flamengo de Espínola fue magnífica y fue el arquero titular que se plantó en el Maracaná, y Arce le respetó eso hasta fin de año. Se fue a la selección. Nosotros decíamos con Dani que si atajaba bien contra Fluminense debía ser titular en el Monumental contra Argentina. Claro. Entonces el nivel que alcanzó fue muy grande, y ahí lo que yo digo, yo me pongo al lado de Chiqui Arce. Creo que la duda entre los dos razonable, porque los dos fueron fenómenos, pues. Por eso estuvo hasta último momento el partido contra Sol debut, sábado, viernes de la noche, ¿verdad? Viernes 19 de enero. De la noche. Estuvo hasta 2 horas antes pensando quién iba a ser. Y eso pasa muchas veces cuando los niveles parejos, pasa en mundiales, pasa que los arqueros vienen o el número 9 viene y a último momento define. Imagínate vos Brasil, vos. por ejemplo. Brasil lo tiene a Hendry
y lo tiene le tiene al arquero del Manchester City y del Liverpool. Sí. Pero además luego ningún entrenador te puede garantizar la No, titularidad. pero eso no, es ya sé, pero categórico, ¿sabes hay dónde que- está la cuestión acá? Lo que hay que saber bien es el tiempo nomás. Porque si Espínola le dijo a Chiqui, mira, profe, yo tengo para salir ahora, tengo una oferta muy importante. Pero habló de la oferta el suegro y es una figura muy llamativa, donde Godoy Cruz habló de 3.5 millones de dólares y va a gestionar sin la participación de Olimpia. O sea, le iba a dar aparentemente su parte a Olimpia, pero era una suerte de triangulación. Y sí, pero muy Godoy llamativo. Cruz podía hacer eso porque era dueño del pase todavía. Yo- Por eso te estoy... hay esa que- parte no cierra porque ya uno- sé, pero de que tenía la oferta de Brasil, Pero- donde él iba a ganar, estamos hablando del mercado brasileño, él por lo menos, estoy seguro que iba a asegurar $1 millón año. Sí. 80 ¿Verdad? mínimo. Bueno, por eso, Sí, sí, 1 sí. millón redondearle. Entonces, esa parte es donde, ahí es donde hay que ver. Yo no creo que Chiqui adrede le haya mentido, le haya... No sé, yo no creo que Chiqui Y haga eso. tampoco porque- creo que Chiqui sea un tipo que le garantice puestos más cuando tenía Exacto. dos arqueros de selección. Bueno, pero el suegro dice otra cosa. El suegro Claro. dice... Porque tenemos Sí, que pero- tenemos Yo que ver los que dos lados. escuchaste lo que dijo en un momento, no sé si en guaraní Pero ante entendiste. ese número Seco Aicuá, yo conozco el mundo del fútbol, dijo. Sí. Y no, hay que no tenés que bueno, confiar, también le parte dije yo a interesada, Pino la También te puedo decir que si Olimpia compró el 60% y el otro 40% es de Juan, déjame decir que es llamativo que llegue un operativo donde se mete Godoy Cruz que ya no tiene porcentaje y ese supuesto equipo brasileño, ¿por qué no accede hacia Olimpia nomás directamente? Hasta va, supongo que a abaratar costos. También, desde el otro lado te puedes decir, yo conozco también el mundo del fútbol, porque convengamos que esa transacción era muy llamativa. O sea, Olimpia con Zavala compra el porcentaje de Juan Pero vos Espínola. te vas a la forma. No, Vamos- no, vamos, no. Pero Olimpia mismo no va a decir, sí, No, ya sé, 3.5, pero- Bruno, pero- el 60% era para Olimpia. pero ¿Cuánto acá Olimpia pues te estamos dijo? hablando- 700.000. 700.000 va a Olimpia por el metió 60%. 700.000 Sí. dólares de la suma que pagó Olimpia. Bueno, pues a ustedes se fin de están año. yendo por... ustedes están mirando el árbol y yo estoy mirando el bosque. Discúlpenme, muchachos. Acá lo que estamos hablando es que Espínola se quedó en Olimpia porque supuestamente Arce lo iba a poner en el arco. Iba a tener continuidad, iba a tener selección. De eso estamos hablando. Vos- Después de cómo ese- se pero iba a vos- hacer- vos acabas de decir Godoy que vos no crees que Cruz, Arce iba a de decir que eso. iba a entrar Burlano, Merenga, ese ya es otro tema. Ya no, Yo ya creo no, que- no. Yo no sé si me hago entender. Acá sí. lo que Te acá hace entender porque, lo que porque vos dice me decís, pero vos es no le parte escuchaste al interesada. señor y yo justamente voy que el mismo señor que nos dice, pero Chiqui le dijo que reglón seguido la oferta de la vida era una oferta poco convencional. Entonces yo quiero sopesar nomás del mismo protagonista que te dice, porque es grave lo que dice. Por eso te estoy diciendo, Claro, es grave. pero por eso hicimos Porque lo inclusive que una dice es que cuestión- le mintió, hablando mal y sí, pronto. Porque y sí. creo que yo le hice la pregunta, le repregunté para que se entienda. Y bien la recién cuestión. cuando estábamos debatiendo, yo te dije, yo no creo que Arce garantice título. Y vos me dijiste, sí, yo tampoco creo. No, yo no O sea, creo eso. Bueno, Chiqui no te va a decir, entonces, no vas a ser titular. eterno colocamos acá, no, ese hay problema. contrapeso. Lógicamente no vamos a estar interpelando al entrevistado. No, yo no creo que Chiqui sea un tipo. No, el tipo te dice como bien canchero, te dice, no, yo conozco este mundo, yo era arquero, yo tengo empresa, yo conozco el mundo del fútbol. Hasta cuando Fabio le preguntaba, no, andate un poco más abajo, no es la Major League Soccer. No, hábil el señor. Pero voy nomás reglón seguido. Pero el señor le dijo, no confíes demasiado, no confíes en todo lo que te dicen. Toma vuelo, andate. Eso fue lo que le dijo el yerno. Perfecto, el suegro, perdón. Y ahí yo quiero decirte, Bruno, ¿Entendés? aunque el jugador hubiera querido ir, si Olimpia, que es el dueño del porcentaje mayor de su pase, le decía que no podía. Por eso yo iba al tema de... En ese momento, ¿era Godoy Cruz el dueño? No, si Olimpia ya había ejecutado el tema de la opción de compra, tanto de él como de Zavala. Si estamos hablando del 19 de enero, primera Claro, fecha, Olimpia por Sol. eso preguntaba yo el tiempo, Claro. la cronología. Claro. Si hasta, o sea, Olimpia cuando llega al vestuario del defensor, ahí Chiqui decide que va a arrancar Gastón. Y eso lo dijo en la conferencia de prensa 1-1.
Y después, en el siguiente partido del Defensor, que es la pero tercera entonces fecha, Chiqui no tiene la culpa. No. Él eligió Y- al que mejor. Y a eso creo que tenemos a que la ir. vista Está está demostrado. de que Olveira, a la vista está que Olveira hoy es el mejor arquero. Por ¿Cómo eso vuelvo a también? repetir. O sea que Capaz tiene de atajar, razón. Pino la el atajó técnico. también. Claro, la elección tiene del razón. técnico No, es respaldada por la gestión y el Claro, rendimiento del Chiqui. arquero. Claro, lo que queda nomás acá como una estela de incógnita, de sospecha, por decirte. o de injusticia, si es verdad. O de injusticia, si es verdad que le dijo, la pucha es amigo, yo te voy a sostener, yo te voy a meter de titular, no te vayas a ir. Si existió la oferta y era para asegurar su futuro, porque eso fue lo que es delicado, porque en un momento dijo, él no se juega con la familia, él tiene hijos por Espínola, eso es fuerte con lo que digo. Pero por eso te dije, Bruno, que allí yo quiero meter también los intereses del Olimpia. O sea, Olimpia acaba de pagar $700,000. Sí. Y justo viene, perfecto, la oferta de la vida para el atleta. Pero Olimpia se puede quedar con un monto, no te digo menor a eso, pero si es para igualar nomás. Cuando tenés Pero vos el si arquero. es Brasil, ahí estamos hablando de buen No, dinero. no, para el jugador sí, yo te digo para el club. Porque, repito, o sea, me parece por lo menos llamativo que... ¿Y por qué ustedes no le preguntaban al señor de eso de...? Dijo, no, él era muy hábil para decir, cuando, inclusive, no, hay un tercer club, ese sí quiere el 100%, el de Fluminense quería el 60%, y el 60% es el del Olimpia. Y sí, Mata también que, eso. después vamos a tener un resumen. Oh. Él habló de Inter de Porto Alegre también. Sí, dijo. Confirmó lo que ayer adelantaba acá Wilson González. Que Fluminense y el Inter de Porto Alegre están interesados. es más, el señor insistió y dijo cuando se le preguntó por el Inter, dijo, sí, el Inter quiere comprar todo el pase, es decir, el 60 de Olimpia, el 40 del jugador, porque el 40% es de Juan Espínola. Hasta hoy, hasta Vos le ahora. pre- Hasta vos le- ahora, claro. Vos le preguntás al señor y vos decís, Bueno, yo pero quiero el 100%. hoy no se puede hacer la operación. Yo no sé cómo está el tema del mercado, Sí, pero el señor también dijo, en junio ya se quiere ir. Si es de Brasil, sí se va ahora, dice, porque creo que Claro, Brasil por sí el tema tiene del ese- mercado No, de Brasil pases. está con el Bueno, pase sí, abierto. Pero él dijo que en junio ya se va. No, si vamos a una cuestión... ya que vos citaste el tema de Fluminense 60, Inter 100. Si vamos a una cuestión económica y si yo tengo el 40%, hablo yo familia, yo quiero el 100. Porque ahí, como se dice vulgarmente, Claro, me vos corresponde, cobras tu parte. te toca. No, pero voy nomás- hoy ¿cómo lo sacás a Olveira? No, ya sé, pero voy nomás al tema deportivo. Si tanto es, yo querría que Juan, mi familia, vaya a Fluminense. Fluminense tiene Mundial de Clubes. Pues es lo que es para No, el estatus del jugador. eh. No, pero voy nomás. Pero capaz, yo mirando del lado económico, digo 100. Por eso yo entiendo cuando el señor decía, no, por 3,5, él iba a cobrar un piso. Yo sinceramente, yo tengo mis desacuerdos en cuestiones, ¿cómo se llama? De técnicas, tácticas, hasta a veces de comunicacional con Chiqui Arce. Pero yo no creo que Chiqui juegue con mala intención porque a nosotros nos consta varias veces, los jugadores nos dijeron, no, a mí Chiqui me ayudó y me dijo, este es el momento de salir, y recomendó jugadores sin tener absolutamente ninguna participación. O sea, le llamaban a él, el caso de Villasanti creo que fue uno de los últimos, le llamó y le preguntaron, ¿qué tal? Pero este jugador es Chiqui, es bueno. Y él tuvo su episodio con él, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa? Tuvo su episodio No, que Villasanti dijo, él me cambió, porque ¿sabes cuándo se dio eso? Y vamos a ir a Edgar. ¿Sabes cuándo se dio eso? Yo recuerdo tan bien, porque en ABC TV habíamos transmitido en directo, que desde esa vez Sergio Díaz se enojó conmigo. Toda la familia. Toda la familia, ¿verdad? Y les entiendo, no importa, no pasa nada. Yo tengo que hacer mi trabajo, ¿verdad? Y él tiene que hacer el suyo, que es cuidarse y ser profesional y jugar al fútbol. Ellos en pandemia estaban jugando piquibol y había aglomeración y nosotros descubrimos porque hubo denuncia de vecinos y nos fuimos y se subió sobre el capó del móvil y se transmitió en directo. Y se lo vio a Sergio Díaz, se lo vio a Villasanti, había otro jugador de Libertad que se escapó, se logró salir de ahí, Sebastián Ferreira era. Bueno, pero igual se le vio en la filmación, haciendo el chequeo VAR. Y desde ese momento se enojó, y desde esa vez, justo Sergio Díaz también estaba en Cerro, Chiqui los agarró a los dos y los reprendió, y les dijo. Y desde esa vez Villasanti cambió.
y él mismo lo reconoce, Villasanti dijo, Es más, Chiqui hizo me una cambió. diferenciación, que uno entendió y al otro le entró El otro- porque salió que era Sergio Díaz. Le entró Y por uno acá está y le en salió un por equipo el- desconocido en Grecia y uno está en Gremio marcando goles. Sí, y para irse a Europa en cualquier momento. Ese. Volante con gol. Tenés que, Ángel, dale, metele. Yo hablamos con Juan ayer un poco. Juan es un chico muy, ¿cómo decirlo?, muy apegado a nosotros porque ya trabajamos con él, hay mucha confianza en ese sentido. Nosotros tenemos la ventaja de alguna manera, pero el arquero, especialmente por ser esa la posición un poco a veces más dificultosa para alternar o para tener chance de volver a jugar, él siente esa necesidad, la posibilidad de competir y entendemos perfectamente, pero se va a quedar con nosotros, va a pelear el lugar, veremos en algún momento cómo hacer eso, si alternamos, si vemos alguna opción para que él esté competitivo para cuando lo necesitemos. Cuando optamos y me preguntaron a mí aquel primer día aquí, y se lo dije eso ayer, fue muy difícil decidir de todas las decisiones porque nosotros las tenemos que tomar y algunas hay que hacerlas rápido, esa tardamos mucho y fue decidida solamente en la charla porque había que pensar muy, muy fino. Igual Gastón está tapando muy bien, hubiese sido, estoy seguro, de la misma forma si lo hubiésemos elegido a Juan. Se va a quedar con nosotros, al menos por ahora, hasta que le aparezca seguramente algo que también llene las expectativas de la institución. A ver. ¿Viste cómo cerró? Que también llene las expectativas de la institución. Pero además dijo, Pero No, yo creo que pelear o sea, por el puesto y veremos Claro, hasta si podemos alternar, lo cual Chiqui ya hizo en su primer ciclo, con Barreto y con Centurión, que andaba bien también, uno jugó la Copa Sudamericana y otro el campeonato. Su tiempo clausura. Ese era un final o sea, era un final que se conocía cómo iba a ser. Porque Barreto era el arquero de Arce. Sí. A diferencia de ahora, donde encontró a los dos. Centurión dejó 5 partidos, alternaron, pero a la hora de los partidos ya Calientes, fuertes. internacionales, calientes, terminó atajando Yo, Diego Barreto. Yo esta parte final que escuché de Chiqui me cierra con lo que dijo el suero con el tema de esa operación. Porque dice, él se va a ir cuando venga una oferta que también, Claro, llene la expectativa del club. no Y aquí- solamente, o sea, cuando vos decís también, parece una redundancia, o sea, el que no está muy embuido en el mundo del fútbol va a decir, pero ¿para qué dice también? Se supone que es una oferta de buena para todos. Porque lo que se supone que la oferta es buena para el jugador, Pero no para el club, por eso dijo. Aguánteme, Edgar, por favor, dame 10 menciones, Edgar. Tengo un tema caliente, tenemos muchas cosas. Bien, Ángel Daniel, bien. O no sé si fue de Wilson, pero tenemos ahí equipo fuerte. Tengo un tema de debate, muchachos. Vamos, Edgar, dale, por favor, te pido. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. En Petrosur carga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Chiqui aseguró, me dice alguien acá, Chiqui aseguró que iba a jugar Quintana de lateral y al final con 2 prácticas lo puso a Fernando Román. Después, pasámelo de Uscuerna, por favor. La mención. Lo iba a respaldar a Paiva, a Guillermo y terminó sin ingresar en su último partido. Claro. O sea que son decisiones técnicas, ¿verdad? Pero a eso nomás me refiero. Claro, en el caso de Espínola hay que decir que la decisión de chiquearse fue correcta. Porque los resultados, o sea, hasta partidos clave estuvo Olveira para que Olimpia gane. El partido contra Guardia lo ganó Olveira, hay que decir. Estando todavía a chiquillarse, con todas las tapadas que tuvo. O sea, incidió en los resultados de Olimpia directamente. El único error fue ese que le hicieron Eso su palo. ya fue con el transcurrir de los partidos que Olimpia iba perdiendo seguridad, ¿verdad? Y después del clásico, el segundo tiempo, en el juego aéreo tuvo 2 dudas muy grandes, pero no por eso va a ser invalidar lo que viene haciendo
Olveira en el plano local. Y el caso de Quintana y Paiva no rendían como Olveira, ¿verdad? Estamos en línea con Marcelo Recanate. Marcelo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo, ¿cómo andás, Bruno? Bien, ¿cómo andás, presidente? Gracias a Dios, muy bien, muy bien. Qué suerte, qué bueno. No sé por qué, pero nos estábamos acordando de vos la otra vez y de tu padre, que en paz descanse, de tu empresa, el Shopping Vendón, porque tengo una tía que trabajó 40 años ahí, era una de las mejores vendedoras, la señora Nidia Ramírez, no sé si la ubicas. Sí, claro que lo recuerdo, sí. La recordás y me preguntó, ¿y cómo anda Marcelito? Y le dije yo, y bien, le dije, quería ser presidente del Olimpia, pero no. Le expliqué, bueno, hacía abuelo de pájaro, porque ya una señora adulta, ¿verdad? Le dije, bueno, al final fue electo otro presidente y Marcelo está en otra cosa, le dije. Pero bueno, presidente, ¿cómo ves el Olimpia de ahora? ¿Cómo estás viendo al nuevo técnico, a esta figura, a estos jugadores que vos sabés mejor que nadie? Cuando haces una apuesta internacional es siempre jodida la cuestión, porque no rinde y los muchachos te dan con un caño de arriba abajo, y si rinde sí que vos sos el mejor del mundo, el mejor contratante, el mejor presidente. Y sí, así es. Los 2 primeros partidos del nuevo técnico muy, muy buenos. Dios quiera que le siga yendo bien así. Uh-huh. O sea, ¿lo ve a Palermo con madera, Marcelo? No, yo dije sus 2 primeros partidos muy buenos. Ojalá siga así. A sus 2 primeros partidos. O sea, no, vos todavía querés seguir viendo. Hay que ver, hay que seguir viendo. El campeonato es largo. Dios quiera que le siga yendo bien, ¿verdad? Uh-huh. Pero te pregunto, ¿vos lo ves con madera o no? A mí me parece un ex número 9 muy, muy bueno. Jugó campeonatos internacionales, los ganó. Yo creo que tiene la pasta interna para ser un buen técnico olímpico. Yo creo que tiene madera, sí. Tiene. Y al equipo en línea general, ¿cómo lo viste, Marcelo? Vi mejor parado el equipo, más ordenado. Sí, más ordenado, ¿verdad? Sí, más ordenado estaba el equipo, sí. Marcelo, sos palabra autorizada y estábamos... vos tenés lo de Carísimo Neto, brevemente ponelo, para no sacarle mucho tiempo a Marcelo. Quiero que escuche nomás su opinión, porque él nos decía que no está de acuerdo con que se cambie el estadio Manuel Ferreira al nombre de Osvaldo Domínguez. Escucha un poquitito, Marcelo, por favor. Yo creo que no se debería hacer eso. Don Manuel Ferreira hizo mucho por Olimpia también. Hay que tener en cuenta, nosotros no podemos decir qué hizo, qué no hizo, porque no fue en nuestra época, pero por algo se puso el nombre de Manuel Ferreira. Yo creo que se hubiese buscado otra cosa para poner el nombre Osvaldo, que se merece. Claro, con mucha autoridad se merece todo. Mira, hay muchas cosas que llevan el nombre de Osvaldo, y lo que él hizo no tiene parangón en el Olimpia, no existe. Difícil, hay que buscar algo bueno, algo notorio que haga resaltar su nombre, pero yo creo que el pueblo olimpista está muy agradecido con él, no le hace falta poner nombre a nada. Marcelo, el sábado hay una asamblea para definir si se cambia el nombre. ¿Cuál es tu opinión como expresidente del Olimpia? Y bueno, mi opinión es que lo que vote la asamblea es lo que tiene que ser, ¿verdad? Eso es mi opinión. O sea, si la mayoría acepta esto, vos estás de acuerdo con eso. O sea, que el pueblo elija. El pueblo tiene que elegir, así es. Pero si a vos yo te pregunto tu voto, ¿cuál sería? Es muy difícil, muy difícil. Manuel Ferreira fue un gran presidente, hizo grandes cosas por el club.
Osvaldo fue un grandísimo presidente, tuvo logros deportivos internacionales, nacionales y de todos los colores, también merecido. Es muy difícil el voto. Sí, no, yo sé que es complicado, Marcelo. Yo sé que te pongo en un aprieto, ¿verdad? Pero hay que decidir, pues hay que votar. Sí. ¿Y qué votás entonces vos? Yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. Para Osvaldo. Yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. O sea, si Marcelo Recanate va, vota por el cambio del nombre de Osvaldo. Sí, señor. Sí. Y yo coincido contigo, lo dije ayer. Me parece que lo que hizo Manuel Ferreira es muy respetable, pero Osvaldo hizo trascenderle al Olimpia internacionalmente. O sea, logró algo que nunca nadie antes lo ha hecho y no lo logró nadie todavía. Así es, Bruno, así es. Marcelo, ¿por qué finalmente no se dio la posibilidad de que te candidates a la presidencia del club? Fue un pedido de mi señora madre, ¿verdad? Estaba muy angustiada porque yo vuelvo al club. Ah, doña Kitty. Ella pasó, doña Kitty, ella pasó muy mal el primer mandato y ya tiene 82 años, ya está grande. Entonces dije, va a haber otra oportunidad y vamos a acompañarle en su deseo ahora. Ah, claro, cumpliste el deseo de tu mamá, Marcelo. Así es. Ah, eso te juro que no se sabía. O sea, tu mamá te pidió, quiero estar tranquila y no te quiero ver como que perturbado, no es perturbado, sino que enfocado en Olimpia, porque es muy agotador estar como presidente del Olimpia, Marcelo. Así es, así es. Esa fue la realidad de las cosas, Bruno. Ah, mira vos. Y me parece que es muy valorable y que la gente del Olimpia lo sepa ahora, ¿verdad? El pedido de la mamá y más de 80 años, bueno, no hay más nada que decir. Marcelo, para cerrar, Lucas Pratto, ¿qué pensás de él? ¿La verdad o la política? No, la verdad, vos no andás con cassette, Marcelo. Es un exjugador. Es un exjugador. Mirá vos. Y vos trajiste muchos jugadores de afuera, Marcelo, ¿tenés experiencia en esto? Sí. ¿Y por qué pensás que es un exjugador? Y porque Olimpia necesita jugadores jóvenes que puedan ser exportados a Europa después de una buena temporada. Ese es el Olimpia que todos queremos y necesitamos, ¿verdad? Entonces, cuando viene un delantero de 36 años, 35 años, a mí me choquea, ¿verdad? Y me estoy yendo de boca porque con todos mis amigos, los de la comisión directiva actual, pero teniendo 3 o 4 centrodelanteros jóvenes, no veo el porqué, ¿verdad? Sí, pero todas las opiniones son, o sea, esto es debatible totalmente, el fútbol es así. A lo mejor el tiempo te da la razón, como también no, ¿verdad? Sí. Ojalá Lucas Pratto meta un gol por partido y la rompan Olimpia, ese es mi deseo como hincha de Olimpia, ¿verdad? Claro, pero es una opinión futbolística la que está dando, no creo que se enoje Marcelo, porque el fútbol es así, es muy amplio. Acá en la mesa nosotros nos tongueamos a diario, nos peleamos porque no estamos de acuerdo en ciertos temas del fútbol, es así. Nada más que así, y punto. Así es. Marcelo, un fuerte abrazo, éxito y el aprecio y el cariño de siempre para vos y tu familia. Un abrazo, Bruno, hasta luego. Gracias. Marcelo Recanate, expresidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quique, pasame, bueno, ya me pasaste lo del tema del cambio. ¿Vota a favor de el cambio por Osvaldo? Y esto que lo de Pratto, a él no le convence.
Para él es un exjugador. Vamos a Edgar y quiero escuchar la opinión de la mesa. Digo estamos nomás, en YouTube, estamos en Twitter, Ocapupá, tenemos toda la red, WhatsApp, revienta todo. Que acá nada, ¿cómo estaba tranquilo Olimpia? Primero lo de Espínola. Y ahora esto es una bomba. Acá ya me escribió mi amigo, me dice, mamita querida, me pone. Pero mira que Marcelo, entra Edgar y vamos a opinar. Dale. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llámanos al 021 729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero o hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527 o escribe al WhatsApp 218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Uscuerna, combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, corta césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo, WhatsApp 0986-519-505, seguinos en Instagram @UASCentral, Universidad Autónoma San Sebastián, ven y juntos, vamos a crear. Y otra cosa también de veladora, ¿verdad? Que no se sabía, no se presentó por el pedido expreso de su madre. Le cumplió el deseo a la madre de no presentarse. 82 años tiene mi mamá, hijo, y me pidió que no quiere verme más como presidente del Olimpia, ajetreado. La voz comercial no es lo tuyo, me dice acá. ¿Por qué me decía el mío? O sea, muy agresivo sos, amigo. No, claro que no es lo mío. Metele, Edgar, y vamos a debatir. Está caliente vos tenés el resumen, está caliente el tema. Tema a debatir después de lo de Olimpia. Tendremos información de los clubes, todo lo que se viene. Tenemos Copa Libertadores. La próxima semana va a estar una locura, muy linda semana de fútbol. Fabricio Peralta, capitán de Cerro Porteño. Vamos a debatir sobre eso. Dale, Edgar. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Si quieres ver resultados diferentes en tu negocio, cambia la manera de hacer las cosas. Acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR, alias y link de pago. Adherite hoy a la red Dinelco. Red Dinelco, hacelo diferente. Bueno, a ver, ¿por dónde querés empezar? Tírame el tridente de Recanate, Quique, por favor, y debatimos acá con los compañeros. Por favor. Marcelo, ¿por qué finalmente no se dio la posibilidad de que te candidates a la presidencia del club? Fue un pedido de mi señora madre, ¿verdad? Estaba muy angustiada porque yo vuelvo al club. Doña Kitty. Ella pasó, doña Kitty, ella pasó muy mal el primer mandato y ya tiene 82 años, ya está grande. Entonces dije, va a haber otra oportunidad y vamos a acompañarle en su deseo ahora. Claro, cumpliste el deseo de tu mamá, Marcelo. Así es. Eso te juro que no sabía, no se sabía. O sea, tu mamá te pidió, quiero estar tranquila y no te quiero ver como que
perturbado, no es perturbado, sino que enfocado en Olimpia, porque es muy agotador estar como presidente del Olimpia, Marcelo. Así es, así es. Y bueno, mi opinión es que lo que vote la asamblea es lo que tiene que ser, ¿verdad? Eso es mi opinión. O sea, si la mayoría acepta esto, vos estás de acuerdo con eso, o sea, que que el pueblo elija. El pueblo tiene que elegir, así es. Pero si a vos yo te pregunto tu voto, ¿cuál sería? Es muy difícil, muy difícil. Manuel Ferreira fue un gran presidente, hizo grandes cosas por el club. Osvaldo fue un grandísimo presidente, tuvo logros deportivos internacionales, nacionales y de todos los colores, también merecido. Es muy difícil el voto. Sí, no, yo sé que es complicado, Marcelo. Yo sé que te pongo en un aprieto, ¿verdad? Pero hay que decidir, pues hay que votar. Sí. ¿Y qué votás entonces vos? Yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. Para Osvaldo. Sí, yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. O sea, si Marcelo Recanate va, vota por el cambio del nombre de Osvaldo. Sí, señor. Marcelo, Lucas Prato, ¿qué pensás de él? ¿La verdad o la política? No, la verdad, vos no andás con cassette, Marcelo. Es un exjugador. Es un exjugador. Mirá vos. Y vos trajiste muchos jugadores de afuera, Marcelo, ¿tenés experiencia en esto? Sí. ¿Y por qué pensás que es un exjugador? Y porque Olimpia necesita jugadores jóvenes que puedan ser exportados a Europa después de una buena temporada. Ese es el Olimpia que todos queremos y necesitamos, ¿verdad? Entonces, cuando viene un delantero de 36 años, 35 años, a mí me choquea, ¿verdad? Y me estoy yendo de Boca porque con todos mis amigos, los de la comisión directiva actual, pero teniendo 3 o 4 centrodelanteros jóvenes, no veo el porqué. ¿Sí? Ojalá Lucas Prato meta un gol por partido y la rompan Olimpia. Ese es mi deseo como hincha de Olimpia, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y mucho más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Taiga te lleva de vuelta a clases con mochilas de regalo, aprovechando estas ofertas en motos. La 110 2G a cuotas de 245,000 guaraníes, la Ibiza 125 a cuotas de 299,000 y la Arizona 150 cuotas de 399,000 guaraníes. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford, ready for more. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere. La salud de cada día. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Vení a comprar en Bristol. Aprovecha y arma tu combo enamorados en este mes con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esa super oferta celular Samsung A05 más Smartwatch, ahora solo 17 cuotas de 129,000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Por dónde empezamos con lo de Recanate? Todo lo que depende de como el parámetro, como se puede de menor a mayor, de mayor claro, a yo menor. creo que fue muy sincero porque
primero pensé que él usaba la política cuando decía que van a decidir los votos, ¿verdad? Como que no quiso responderle si estaba a favor cuando vos le preguntaste de que pasa a llamarse Osvaldo Domínguez o siga Manuel Ferreira. Reconoció a ambos. Y dijo lo que todos creemos, que va a ser un sábado ahí movido por el tema de los votos de los socios. Respecto a lo de Prato, me extrañó porque creo que Prato tiene característica de justamente rebelarse contra la cuestión del exjugador. Yo decía en el comentario final del domingo que Prato vino a Olimpia y eligió seguir siendo jugador y no es jugador como varios que vinieron a esa edad, con ese cartel. Me parece que él da mucho por el equipo. Es más, todos dijimos que más o menos los jugadores tenían que mirar a Prato. Desde sus movimientos, sus indicaciones. Es un aporte muy importante y la verdad que me extrañó. Me extrañó lo de Recanate. Si lo dijo de la edad, me parece que igual es algo equivocado porque con 36 piensa y corre mejor que uno de 20 por momentos, ¿verdad? Corre mejor. Primero que todo tiene 34, recién en julio va a cumplir 35. Me extrañó, pero como se dice, ha vuelto Marcelo Recanate. Pero no comparto y ya dije, ya dije por qué. Para mí el mejor jugador de Olimpia ahora, Arruaga hace alguna fecha, por razones de lesión no jugó. Prato el jugador más influyente y el líder, el que mejor está jugando en Olimpia ahora mismo. Y mira que se justifica con goles, se justifica con asistencia, juega de todo. A veces. Pero yo le entiendo a Marcelo Recanate. Porque el fútbol moderno de hoy es hacerle jugar a los jóvenes. Pero al lado lo tiene a Barça, justamente eso es lo que estamos diciendo. Para que después vos puedas ver con él en Europa. Mira, si hablamos que inclusive Barça justo no contradecimos nosotros. No. Calificar como el jugador a un tipo que es el mejor jugador de su equipo en este momento. No, yo no dije que yo estoy de acuerdo con la. Claro, pero vos vas a Europa. Obviamente que Prato no va a ir a Europa. No, deja de tener razón, Marcelo, de políticamente el club lo que debería hacer, porque él dice ahí, no, yo quiero ver jugadores jóvenes, jugadores que después puedan ir a Europa. No existe, eso dijo Marcelo Recanate. No existe eso en equipos grandes, pero no existe eso de que le vas a pegar. Ahí vos le vas a discutir a Recanate, vos. Claro que le vas a discutir. No estoy de acuerdo con lo que dijo. No estoy de acuerdo porque él habla de darle oportunidad a los jóvenes. En lo de jugador demostró. ¿Y cuántas oportunidades se le dio a los jóvenes de Olimpia? ¿Por qué llega Prato a Olimpia? Yo ahí a lo mejor no, pero no deja tener razón a futuro Marcelo Recanate. Eso nomás te estoy diciendo. Es más, Prato puede influir desde el punto de vista del liderazgo y demostrar el camino a muchos jóvenes, como el caso de Parsajú, por ejemplo, que puede tener destino europeo. Sí. Es un líder influyente por lo Prato que se le ve. hasta acá impecable. Lo que demostró es que vino con ese cartel de profesional. Yo no me hago entender, parece. Yo creo que no me está. No, yo te entendí y yo no me entiende. ¿Por qué? Espera, Bruno. Ahora vos estás mirando el bosque y no el árbol, o al revés, porque yo estoy de acuerdo que la última frase de Recanate, acá lo que nosotros estamos cuestionando es el exjugador. Claro. Lo otro bien, nos encantaría que Cerro saca un 9, Olimpia saca un 9. No es Parsajú mismo. Claro, sí. Parsajú mismo. Pero arropalo. Es un ejemplo. Yo creo que arropalo a Parsajú con un Prato, porque si lo arropa con un Paiva, capaz que no tiene el crecimiento tampoco. Pero por eso no. Acá, cuando hay una. Vamos a ir, porque lo que dijo Recanate tiene un sueño de todos. El tema de mundo ideal sacar fútbol, jugadores jóvenes. Acá lo que se está jugando y lo que entró en esta mesa es el exjugador de Prato. Y eso es lo que estamos hablando. Pero o sea, para vos no coincidís que sea un exjugador. No, de ninguna manera. Yo pongo en duda que Recanate estuviera viendo los partidos de Olimpia. Pongo en duda que Recanate estuviera. Pero no, de verdad, porque dijo que en una parte dijo que que jugó bien los dos primeros partidos de Olimpia. Vamos a hablar en serio. Estamos hablando en serio. Pero la parte. Perdón, discúlpame, no que entre Edgar porque no me gusta lo que está haciendo Ariel. Así no. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu
internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. No, yo Perdón, quería... quiero darle la bola a Ariel porque le corté a él. Perdón, No, Dani, pero ya si le hablaron, cedes... Bruno, hablaron todo y... pero esperan un ratito, Chu. No, porque pero- él dice que duda que No, haya visto los partidos Pero de Olimpia. es válido también, No, porque sabe que no, la no, parte... una falta de respeto, no. Yo quería ser más abarcativo nomás. El jugador me parece que ni siquiera entra en el debate. No. Porque si vamos a una cuestión, y quiero rectificar nomás la edad, él es categoría 88. O sea, y cuando vos decís, no me hago entender, pareciera ser. No. Y sobre lo que vos dijiste, quiero también colocar, perfecto, nuestro fútbol no es ni moderno y tampoco tenemos ese estándar de lo que buscan en el primer mundo. Entonces, acá todavía tenemos al goleador del campeón que tiene 5 años más que Prato. O sea, Prato no es viejo. Prato tiene 2 años más que Richard. Y si así podemos encontrar a muchos jugadores. Y tampoco me parece, porque, viste, cuando hay una frase que es llamativa, uno puede decir, pero espera, trato de entenderle por qué dijo. Y luego tiró el tema de, para la exportación. Y tampoco es el caso, porque hoy justo Olimpia, su dupla ofensiva es un experimentado que está haciendo casi de mentor a ese joven, porque yo te entendería si era Prato más otro centro delantero de 36, 37 años. Pero no, o sea, justo Recanate hasta se equivoca porque su argumento está ocurriendo. O sea, Olimpia después de mucho tiempo, en 2 partidos, encontró a un tipo que es de la casa, es joven, está aprovechando la química de un jugador súper activo, súper profesional, como es el caso de Prato. Entonces, yo creo que ni siquiera lo que explicó después. Lo del jugador, repito, me parece que entra porque genera ruido, pero no hay forma de sostener el debate. Lo otro, tampoco, porque la realidad marca que justo su dupla es el tipo con el que sueña Marcelo Recanate como perfil. Y allí quiero colocar otro elemento donde pierde puntos el expresidente. No hay mejor forma, y voy a ser adrede redundante, no hay mejor forma de formar a los jóvenes que en un equipo ganador. Lo peor que puede hacer con los jóvenes con talento, con potencial, es quemarlo, como ocurre con los equipos grandes en crisis. Por eso siempre hay un debate después, ¿por qué este no rindió en tal club y allá la está rompiendo? Entonces yo creo que son 3 elementos, 3 factores, para que lo que dijo Ariel no suene tan descabellado, desde querer entender por qué el expresidente de la Olimpia dijo lo que dijo de Prato. Y estamos hablando del jugador más Churín tiene influyente. 34 años, me dice Adina. No, por eso. Yo no sé si se instaló o se posicionó tipo Bernay cuando dice Prato. Lo que pasa es que, como dicen los chicos, su prime fue ya lo del 2018, 19, pero él no es viejo, y mucho menos si hay un fútbol que no puede decir, vos sos viejo porque sos categoría 88, 87, el fútbol paraguayo. Rocky. No, yo te puedo armar un 11. Sí, pero, Martín Silva no. en el arco. No, así vamos a llegar hasta Tacuara Cardoso. Pero y también mirando del otro lado, extranjeros que vinieron mucho más jóvenes, inclusive que Prato, que no aportaron nada al fútbol paraguayo, que creyeron que era jugar así nomás que el fútbol paraguayo, subestimaron al fútbol paraguayo, y se nota que Prato no, se nota Prato que vino a mostrar su profesionalismo, por eso hablo de su profesionalismo, que contagia al resto, porque tiene 34 años, y el hambre que tiene para jugar. Todo el recorrido que todo el recorrido que ya tiene. Y entonces, ¿cómo es que estamos hablando de la edad con algunas dudas, verdad? Yo tengo 89. ¿Cuántos años lo que tiene? Pues están debatiendo 34, ustedes, va a cumplir categoría. 35 en junio. Ahora, 35 este va a año. cumplir. 35 va a cumplir. Y entonces estamos hablando de un jugador que es demasiado importante para la estructura de Olimpia. ¿Cuántos jóvenes pasaron por ahí? Paiva, nombrarla quien quiera. Pero además no es que- aprovecharon su es que el oportunidad. equipo, no es que el equipo, los refuerzos, todos son de, no sé, 37, 38 años, no.
Prato, si podemos entre comillas decir el más veterano, ¿verdad? Que aclaramos que tiene 34, va a cumplir en junio 35. Y además no es que Olimpia tiene un montón de chicos que están ahora producto de la presencia de Prato perdiendo la posibilidad de jugar, porque aparecieron por ahí los Duarte, aparecieron por ahí los Aaron, apareció otro futbolista más. En cuanto a delantero, Will, en un momento, pero vos sabés que cuando le aprovecharon. preguntó Bruno por Palermo, tampoco fue muy dadivoso. Dijo que fue un buen número 9. No habló de técnico de Palermo, que jugó campeonato. Lo quiere seguir partido viendo, importante, sí. Acá, por ejemplo, estoy viendo lo que es el efecto Palermo, ¿verdad? Me enviaban Diario AS de España, que saca una nota y dice: Parsajuk, el pistolero de Palermo. El delantero de 21 años, maravilla en el campeonato paraguayo, después de haber disputado el preolímpico, tiene al mejor maestro posible en el área. Y de España mezclaron ya el tema de Palermo, ¿viste? ¿Cómo vende eso? Ya Es más, dice, yo te digo que en la nota dice que es de origen Iván polaco. Es Sí. más, te digo una cosa, si vos abrís tu WhatsApp, vas a ver que la gente, los propios olimpistas, le van a decir a su expresidente que esta vez se equivocó. A ver, vamos, 10 audio WhatsApp. Dale, Edgar. 10 audio WhatsApp, por favor. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. En Sueño Lar, celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres Living y muebles nacionales, más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Llegó una edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Este miércoles 28 y jueves 29 de febrero te esperamos con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. WhatsApp 0972-730-730. Después de las declaraciones Recanate. Ya hablamos de Fabricio Peralta. Tema capitanía en Cerro Porteño. Tenemos un gran fin de semana de fútbol, muchachos, que ya arranca el viernes. Iturbe no llega, Iturbe no llega, es lo que nos adelantaba Juanma Figueredo. A ver. Hay un detalle de la influencia de Prato en los jóvenes que pocos se dieron cuenta. En el gol de Parsahut, con el muy buen pase de Prato, a Prato le hace un excelente pase Alex Franco, que es otro joven al que le está costando un poco más. Cuando meten el gol se abrazan Prato y Parsahut, y Prato le hace un gesto a Alex Franco, le llama para que participe también del abrazo, le reconoce. ¿Vos sabés lo que es que un tipo como Prato te haga eso? Claro que te ayuda en confianza, los pendejos van a estar felices al lado de él. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Tuya la diferencia. Máxima exigencia en Olimpia de su dirigente. Recanate no le gusta Prato, mejor jugador delantero del fútbol paraguayo, junto con Parsahut. Cerro trae un obeso. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Hola Bruno, ¿qué tal? Fede, Pikachu, no me acuerdo quién más estaba. Tienes razón, el servista Ariel le pifió, tío Reca, ya le pifió mal luego también. Estoy contigo, Ariel, saluda a tu pueblo. Bueno, ahora ya Ariel tiene pueblo de Dios, pueblo de Ariel, a ver.
Yo estoy de acuerdo con Recanate en lo que dijo, pero de forma general, en cuanto a traer delanteros viejos. Pero en el caso particular con Prato, totalmente en desacuerdo. Prato te corre más y pone más garra de juego que toditos los pendejos juntos del planteo de Olimpia. Vos ves un partido de Olimpia, le ves al tipo corriendo acá para allá, presionando, peleando cada pelota, y Barzajuk, por lo mismo que sea buen jugador, al trotecito y después ya está cansado. No sé si se dan cuenta. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega Pantano Limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Presidente querido, puede irte a la puta, presidente. Vamos a mantener la compostura, muchachos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pregúntenle a Recanate si él que ganó como dirigente. Lucas Prato ganó más cosas en el fútbol que él. Mal le pifió. De acuerdo con Recanate, aparte siempre lo que él dijo, siempre tuvo razón. Con el tiempo, veremos con el tiempo, no por 2 o 3 partidos. Prato ya es el mejor de la historia en Olimpia. Siempre tuvo razón lo que dijo con el bandido de Juan Ángel Napo, por ejemplo. Y es todo su chupacara. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Audio WhatsApp 0972730730. Estamos cerrando esta parte del bloque, a ver. En los deportes en general, pero específicamente en el fútbol, los referentes, los líderes, marcan el rumbo de los demás, principalmente de los jóvenes. Por lo tanto, siempre es bueno una mezcla sana de experiencia y jóvenes que vayan creciendo, de manera que estos lo guíen. Ejemplo, Roque Tacuara, que en Libertad le indicaron el camino, a los más jóvenes. Cuando uno trabaja al lado de estos tipos, uno siente la responsabilidad de dar lo mejor. Hola Bruno, ¿qué tal? Discúlpame, yo soy el ahijado de Néstor Benítez. Él había sido fallecido ayer. Ahora recién mi hermana me avisó. Yo vivo en Luque y me llamo Julio César Ortellado. Falleció Néstor Benítez, el jugador olímpico de la selección paraguaya. Disculpame la molestia. No es molestia, al contrario. Néstor Benítez. Sí, entiendo que él fue el capitán de ese equipo que jugó contra Pelé en la... exactamente, de Manuel Ferreira, el estadio Manuel Ferreira. Bueno, está bien. Creo que como un muestreo está correcto. Sí. Bueno, para redondear, entonces vos estás en desacuerdo con el tema Prato de Recanate. Sí, a mí me parece que vio con unos ojos diferentes hasta ahora su actuar, porque me parece que lo que... ¿Vas a reconocer si es que por ahí... Sí, claro que sí, pero es muy complicado, Bruno, porque es admirable lo que hace, pues repito, 34 años, un recorrido importante en el fútbol y tiene hambre. A lo mejor esto le sirve de combustible también. Lo enciende más a Prato, ¿verdad? Y está muy encendido. No, en serio, y está así. Él va a leer en las reglas, en los diarios, no sé. Pero está... que el presidente Olimpia, yo lo veo como el jugador. ¿Verdad? Y si ocasionalmente estaba escuchando en la radio, la respuesta de la gente es más todavía, ¿no? ¿Verdad? Porque todos estuvieron a favor de Prato. Sí, sí. ¿Y vos, Ariel? No, repito que totalmente en desacuerdo y no creo por la manera en que el compromiso tiene con el Olimpia y por su jerarquía decaiga en cuanto a lo que tiene que ver con su rendimiento. Me parece que habrá más y muchos goles de Prato en el campeonato. Claro, y la entrega que tiene, él no se tira al no césped, es solamente gol, claro, él todo, y no es tribunero, no es una cuestión de tribunero, porque hay No. jugadores que quieren ser tribuneros y se tiran y para que la gente le aplauda, pero gana pelota, hace jugar al resto, contagia, o sea que estamos hablando de un jugador que uno miraba quizás con un poco de escepticismo qué iba a pasar con él, con su edad, su recorrido, era cuando empezó recién, en defensa el primer partido. El tiempo, porque los perros decían 3 goles no sé en cuántos partidos en defensa y justicia.
Sí. ¿Pues sé cuántos goles tiene Cavani en Boca en no sé cuántos partidos? 3 también. Y si te dicen, te trae a Cavani, yo lo traigo. Sí. Sí, porque te puede aparecer acá. Y Prato, después de Defensa y Justicia, encontró un lugar acá donde se siente cómodo. El hermano vino a vivir con él. Yo no sé cuál es su situación, pero lo vi 2 veces ya en la preferencia. El hermano es idéntico. Unos años más grande nomás, pero la misma barba, el mismo pelo, idéntico. Y se va con la camiseta de Olimpia y todo ya a la cancha. O sea, ahí como que hay pertenencia, identificación. Sí. Vamos a Cerro, que ahí el parche está caliente. Dale, Edgar. Encontrar la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta para tus celebraciones. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, ya comer respaldo total. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usay Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue. En estaciones de servicios Usay Posta, cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Bueno, estamos en YouTube, estamos en Twitter, @ABC Cardinal, @Bruno Pon. ¿Quién está? Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, 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 móvil y free. Juanma, vamos al grano, hermano querido. Sí. ¿Cuándo fue que hablamos de esto? En Peligro de Gol fue que hablamos el lunes. Que vos habías contado, vos contaste 2 noticias muy fuertes. Una ya muy consabida, que es que si no gana Cerro, lo de Bernay, horas contadas. Vos manejás la misma información, ¿verdad, Federico? Yo tengo la deducción. Deducción firme, sí. Yo no tengo información al respecto, soy bien honesto. Pero lo otro que contaste, el caso de Fabricio Peralta, que no habría caído bien en el plantel, no sé si decir en el plantel o parte del plantel, que Bernay le haya dado la capitanía después de retornar del preolímpico. ¿O él ya fue capitán antes? No. Bueno, entonces, no. Correcto, entonces, para la correlatividad del tiempo nomás. Vuelve del preolímpico y le da la capitanía. ¿Qué sabés vos de esto? Si hubo un reclamo, una molestia de algunos referentes del plantel principal y se lo hicieron saber a Víctor Bernay. Pues después, eso sí, me han confirmado y debemos corregir en honor a la verdad. Fue después del empate 1-1 ante Olimpia. Nosotros habíamos dicho el lunes que fue previo al partido, cuando anuncian al equipo titular y lo anuncian a él como capitán, pero la molestia y se lo hicieron saber los jugadores a Víctor Bernay fue después del partido. Eso está corroborado y confirmado.
Ya. Iturbe está descartado. A Iturbe lo van a ir evaluando día a día. Los primeros días no lo van a forzar mucho, pero al menos el reporte que tuvimos después de lo que fue el entrenamiento de ayer por la noche, tarde-noche, ha mejorado bastante. El dolor prácticamente ya no existe, y si sigue así, lo van a llevar convocado a Juan Manuel Iturbe. Ayer se sometió a unos estudios. En principio eran un poco escépticos con relación a la recuperación y a lo que le pueda llegar a suceder en cuanto a la lesión, pero los resultados de los estudios no arrojaron nada grave, no arrojaron lesión alguna, y por cómo ayer se sintió el futbolista en el entrenamiento, entonces ahora ha cambiado un poco ese panorama, y así como están las cosas, tiene muchas chances de estar convocado Juan Manuel Iturbe. Ya. Entonces, ¿podría jugar finalmente Iturbe? Sí. Atención, red de Twitis. Sí, podría aparecer Iturbe. ¿Y Fernando Fernández? Para hacer un combo informativo nomás. Él está en duda. Y allí con la aparición de Cecilio me parece que... No, pero me dijeron que está con molestia, por eso te digo. Sí, no, pero aparte de la molestia, sí me parece que estaría cediendo su lugar a Cecilio. O sea, Iturbe está para jugar finalmente, y el que está en duda es Ferfer. Sí, exactamente. Podemos hablar de eso, efectivamente. Bueno, está bien. ¿Y qué más en Cerro? ¿Y cómo se va a solucionar este tema de la capitanía? ¿Y quién hubo una voz así específica, un peso pesado, con tan a más detalle? Si vos sos mi vecino... Yo otras cosas no puedo entender. Si vos sos mi vecino, no, él de chismoso y será, no son muy... ¿Qué no puedo entender, No Ariel? puedo entender en qué están perdiendo los referentes, los grandes ídolos de Cerro Porteño. Pero no puede ser capitán un jugador porque está bien un pero crack. no pierdan, ganen a primero y después pidan, no sé, el cambio hasta de Zapay. Es pero un crack, pero no puede ser mitad. Se están convirtiendo en deportivo empate, y mira en qué están perdiendo el tiempo, en serio. Señores jugadores de Cerro, déjense de la pavada. Jueguen, ganen. Ustedes se ven a la gente, a los hinchas del Cerro Porteño. Pero nos enojamos porque le dieron a un pibe la capitanía. Pero por favor, no puede están ser perdiendo el tiempo en cuestiones minúsculas. Sinceramente, esto no quiero escucharse. No, Ariel. Perdón, Quédate, no. Espera, pero nosotros... Bueno, ella siempre así no. Si va a hablar Fabio. Es una falta de respeto a Fabio. Vamos a debatir. Vamos a debatir, Ariel. Vamos a debatir un rato. ¿Sabes qué? Lo único que falta es que... Mira, me altero. La otra vez, digo esto porque... Oca, ya piró, ya mejor ya piró, tú no le dijo. Sí. Te juro, no sé, perdón por la palabra que yo estoy utilizando, pero así dijo. Escribió en su coso. Lo único te faltó decir eso. Sí. A los jugadores de Cerro. Pero esa postura Ariel es fuerte y comprensible. Yo la pero entiendo, yo estoy con Ariel. Sí. Yo estoy de acuerdo con su opinión. Me parece que están perdiendo en nimiedades, se están perdiendo en cosas que... fabricando. Discúlpeme, yo no estoy de acuerdo. Antes del clásico fue la capitanía, decía, o después. ¿Quién es que reclama que por qué le dan la capitanía a Fabricio? Tiene razón, pero Ariel. ¿cuál es la necesidad de darle el brazalete? Uno bajó del avión. ¿Por qué? Porque es un crack. Claro que es un crack, un jugadorazo. Pero no puede ser capitán de Cerro con esa edad todavía. Le falta mucho. Claro que se va a romper un grupo con esta decisión del técnico. ¿Cómo, amigo? Claro que sí. Pero... No, sacalo. Escuchaste lo que él dijo. Sí, sacalo futbolístico. Los jugadores se deben a la hinchada, al club, y no a que porque se le nomine como capitana y después que discuta. Tiene razón. Ganen primero, peleen primero por el campeonato. No pierdan tiempo en generar energía negativa. Bernay se equivocó. Bernay se equivocó y le faltó el respeto a los referentes del Club Cerro. Los referentes de Cerro le están faltando a su público hace ratísimo tiempo el respeto. Esa es la realidad. Sabes que Libertad se pasea mientras que ustedes están perdiendo. Mientras que ellos están perdiendo, ya llegó. Ay, qué enojados que estamos. Por favor, qué decisión de Bernay. Queremos hablar contigo, profe. Pero ¿por qué le pusiste a Fabricio de capitán? Mira en qué están perdiendo el tiempo. Libertad, tuvieron suerte que empató la Libertad. Una chance más. O si no, Libertad ya estaba ya otra vez, ¿sabes qué? Así.
preparándose ya otra vez para la vuelta olímpica. Mientras que ustedes están en boludeces perdiendo el tiempo jugadores de Cerro Porteño. No. Pero en serio, de verdad les digo, de verdad. Los técnicos tienen que saber. 6-0 te está haciendo Los falta. técnicos tienen que saber manejar vestuario. Los A técnicos mí tienen que me saber altera manejar esta cosa, será. vestuarios grandes, Ariel. Ganan millones, pero miles de dólares. Y miran que están perdiendo. Hasta acá no me llegó, será. Sinceramente, me sube la sangre. Me sube la sangre cuando escucho esto. Es un jugadorazo Fabricio Peralta, pero no puede ser capitán de Cerro todavía. No puede. Eso ya dijiste. Y no puede ser. Y Bernay se equivocó y le faltó el respeto al grupo bueno, de jugadores y que venía. Por eso los jugadores ahora juegan a empatar. Yo no creo eso. Tampoco creo eso. No, y están Pero, demoralizados. ¿cuál, y están- no. dejate, ¿Cuál es el pues. delito que los jugadores le digan al técnico? Profe, te equivocaste. O sea, No mañana, era así. Vamos a suponer No mañana, era así, ¿verdad? mañana en esta radio resuelve la señora directora que el nuevo director deportivo ya no va a ser Bruno Pon y va a ser Daniel Chumbo, decirte. Sí. Y vos vas a venir acá y vas a sentarte y vas a decir, no, pues yo no estoy de acuerdo que Chum sea. Pero dentro tuyo, ¿verdad? Voy a dar lo mejor de mí Y siempre. bueno, y no, eso y es lo que te está diciendo Ariel. No, pero si a mí algo no me gusta del proceder, te voy a decir, bueno, pero tampoco voy a decir, ¿verdad? Pero tampoco voy a venir a tener, voy a sentarme a tomar mi tereré y no voy a hablar más por culpa de eso. No, claro que no existe eso en el grupo de jugadores. Bueno, pero para mí se equivocó el técnico en la maniobra. Juanma, porque ya hubo problemas de este tipo en algún plantel. Juanma no pero, echa mucha luz, no. Juanma, ¿qué implica? No, yo quiero ¿Qué saber. por putearle a Juanma? de- Hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Juanma. Bien. Déjame no, decir nomás, Bruno, cuéntame todos los porque detalles, este si es es un un tema peso que pesado, ¿quién es lo que...? Imagínate cuando yo andaba con Mariel, año ¿Con 2. quién? Con Mariel ahora es efusivo. Cuando una vez me acuerdo que Carlos Báez padre dijo que el capitán no era importante. No sé quién le puso como capitán y le cuestionamos y dijo, no, capitán es uno más, no es importante, la cinta de capitán no es importante. No. Entonces ahí hubo un debate, así como Ariel me levanté. Yo quiero saber porque en muchos planteles el capitán es el autorizado, el único para hablar con la dirigencia del premio. Número 1, ¿verdad? El único, por eso quiero saber qué implica, por eso quiero saber qué implica. Como se siente que... Pero es cierto lo que estoy diciendo, y me gustaría consultar con algún jugador, voy a consultar con algún jugador de Cerro si me responde. ¿Qué implica? Porque no es solo salir a la cancha nomás y posar ahí con el fotógrafo, con el árbitro, hay cosas que, por eso quiero saber, en este Cerro... Hay muchos capitanes que son, sin importar la sí, brazalete, claro. que son líderes pero en otro está implícita la cinta de capitán para tener el tema de ser el primero en ir a pelear por lo económico y todas esas cuestiones. Por eso quiero saber, si en Cerro, vos acabas de decir algo, esos que son líderes sin cinta de capitán, capaz que son los que Juanma dice que se enojaron, ¿verdad? Quiero saber, pero yo quiero saber nomás si el tema del capitán, como en algunos clubes, es el que tiene, porque ahí cambia la cosa. No, y vamos ahí yo puedo tomar como que, mira, me dieron... que no está todavía para esa... ¿Se entiende lo que digo? No, yo tengo, para esos roces. Yo tengo dos informaciones, dos versiones. No voy a dar el nombre, voy a dar pistas. Uno de los que se enojó e inclusive le dijo a Bernay, o le habría dicho a Bernay, tiene un apodo corto y es extranjero. Creo que ya se entiende, ¿verdad? Edu. No vayan a... Ahora no, para pedir premio en Cerro, yo creo que no hace falta ni capitán, porque no ganen ni clásico, mucho menos campeonato. Bueno, ahí pero en serio. Pero en serio. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack 14 etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta
etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lácteos Trébol, 12 años top of mind. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortizer. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-92-28 o al asterisco 457. Bien, escribe al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Con cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer, te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Bueno, mira, por ejemplo, en el digital ya está. Marcelo Recanate sobre Lucas Prato. Es un exjugador. La foto de Prato y la foto de Recanate con el índice ese, creo que fue cuando se peleó con Darío Núñez. Empleadito. Sí. Bueno. Gracias, Quique. Gracias, mi querido Quique. Juanma. Sí, Bruno. Yo voy a repetir otra vez, no voy a dar nombres. Tiene un apodo y es extranjero. Se entendió que irónicamente lo dijo. Especialito lo es también. Especialito lo es también ese. ¿Qué el hincha opina? ¿Vos sabés qué pasa? ¿Sabes qué parece? Ariel, ¿sabes qué parece? El hincha opina de Nico Sosa, ese que llama los domingo le llama. Yo me refería a eso, pero porque ya, no, la última ya era. Es para calentarse, hermano. Todo un mes que Cerro no gana. Ya sé. Déjate de joder. Aquí ahora ya que... No, yo entiendo, pero la última, vos diste una pista del lado este informativo y acá ya se agarró del lado del carácter. No, yo creo que ya podemos bajar un poquito. Este le habría dicho al entrenador. Yo creo que... Y la otra, la otra con esta completo. La otra es que este chico tiene un carácter especial. No, hablamos de Fabricio. Claro. Él es un chico medio engreído. No es malo. No estoy hablando de la persona, pero es como que él tiene un carácter que para su edad no es normal. O sea, que él no es de esos que se achican. Es como que levanta el pecho. Me contaban inclusive una vez una anécdota de que le dijo alguien a algo, le dijo tiene una personalidad, le estaba vendando, algo le hizo mal y le dijo, me está haciendo mal, haceme bien tal cosa. ¿Entendés? O sea, y como que los otros miran eso y dicen, ¿qué es lo que se cree tanto? Como eso no está pasando según la versión que me dieron, ¿verdad? Entonces, se suma nomás, esto es lo de la capitanía, pero yo estoy 100% con Ariel. Es más, voy a decir algo más con respecto a Bernay. 2 partidos jugó con el brazalete de capitán Fabricio Peralta, ¿verdad, Dani? Sí, Federico? sí. 2 partidos. Clásico y Sol. En los 2 partidos su rendimiento no pasó de lo corriente. Ya no fue el mismo Fabricio Peralta de aquel
que le llevó a la selección preolímpica. Bueno, pero venían en el preolímpico y Bernay creo que se equivocó. Claro, a lo mejor es producto del preolímpico y no de la venían del capitanía, festejo, creo. Papá, y vos le ponés. No, y se bajó el avión. Se equivocó. Le pone, se bajó el avión, le da el brazalete inclusive. Vení mi campeón, tomá el brazalete, te mereces campeón. ¿Y el resto? ¿Aubey? No soy irónico, Fabio. No, es que yo no... A la pucha, Juan, ¿por qué vos decís que soy irónico? No, soy irónico. Como mi campeón, no. Y bueno, y le puedo decir también mi campeón a Ronaldo de Jesús. No, pero el campeón fue cierto lo que dice Juan, no puede ser irónico. No, es ironía. No, es ironía. Olímpico, viejo, acá te jodés. No, pero yo te digo desde el punto de vista de la maniobra de Bernay de darle el brazalete. Tomás, vos sos campeón, te doy el brazalete, te mereces. Y el resto, que estaba partiéndose el lomo los primeros 5 partidos, por más que no hayan salido los resultados. Y hay referentes en ese equipo. ¿Pero cuántos fueron capitanes este año en el Cerro? ¿Tuvo varios? Su apodo 3. de Pitbull es de las inferiores porque tiene un carácter muy fuerte, dice. O sea, es como juega. Es como juega. Sí. Y carácter en Barestela, tío. Sí. Hablando así en guaraní, no sé, para los pendejos que nos escuchan, tiene un carácter fuerte. Yo recopilando, y ya que Juanma intervino cuando Fabio, que tenía la otra postura, yo recuerdo, Juanma, que vos inclusive dijiste, y a mí yo soy también de esa teoría, no me sorprendería porque Bernay juega mucho con esto de para la tribuna. Cuando había un clamor futbolístico de que para el clásico, exagerando que jueguen los 4, otros pedían 3, pero el que iba a jugar es 1, y la lógica de Juanma era, al darle el brazalete, es como que yo no voy a poner a 4, pero mira, hasta le doy. Yo creo que hay mucha cuestión simbólica. Por eso cuando escuchaba y recogía todos los datos que ustedes manejaban, yo creo que si ya se confirmó que fue después del clásico, como informaba Juanma, es la notificación del plantel o de los que no se sintieron cómodos con esta decisión del técnico a Bernay, pero ya venía la incomodidad. Luego de decirle qué hace Bernay, le vuelve a dar la capitanía, cede ante una presión mayor que es colocar, y los 4 jugaron. Entonces, yo creo que ese primer hecho del clásico era una especie de te premio, pero no a los otros, y después vino lo otro. A lo que preguntaba Federico, si no me falla la memoria, Cerro arrancó con Churín como capitán. Cuando Churín pierde el puesto, me acuerdo que hay un partido donde Arzamendia es capitán. Y creo que Fabricio es el tercer capitán. Piri Mota no fue circunstancialmente por ahí. Juanma, vos lo recordabas, Piri, ahí con el brazalete, ¿eh? Este año no, ¿eh? Pero este año fue así, ¿verdad? Sí, ya llegó a ser el año pasado. Y este año fue Arzamendia el capitán de Cerro cuando no tuvo Churín. Sí, por eso. O sea, Churín sabemos que Churín perdió el puesto y había sido Arzamendia. Entonces, si ya el plantel... Y el propio Jan no puede ser capitán. Yo creo que es de la era de Arce. Yo creo que Jan se quitaba solo, ¿verdad? Vos sabés que aparte me dicen que Jan está en ese sentido un poco más apartado de ese tipo de debate en cuanto a la capitanía y todo eso. Ya no es que busca eso como al comienzo. Se tranquilizó. Se tranquilizó, Jan, se nota en la cancha eso. Sí. Está muy tranquilo. Y convengamos que ya, o sea, en este momento no tiene un nivel para exigir. Sí. Pero no, yo creo que todos los elementos que ustedes citaban. Después le decía a Ariel, porque ya cuando vos dijiste lo del extranjero y ya era una cuestión de carácter. Pero no, o sea, entiendo cuando Fabio mencionaba y yo creo que también ahí tiene que ver ahí volvemos a lo mismo, el estatus que tiene el técnico. Yo creo que más que nadie los del plantel saben cómo es su técnico y entendieron ese gesto, Juanma, que vos en la previa del clásico, o sea, en el post partido dijiste que era una especie también de querer tapar que no iba a utilizar a los otros campeones que terminó utilizando contra Sol. Sí, eso justamente hablamos en el último Super Sábado, que me parecía que iba un poco también por ese lado, en el clásico. Bueno, mira que estamos hablando, ¿no? De la capitanía de Cerro, la división o el enojo de algún integrante del plantel. Vos estabas dando lo de Iturbe que posiblemente juegue. Otra vez, Fede, que antes que, perdón que te interrumpa, si uno se pone a mirar, y yo estaba tratando de hacer memoria
desde Matosas y algo cíclico, ¿verdad? Tal vez si uno revisa los archivos incluso puede ir incluso más, mucho más atrás, ¿verdad? Pero haciendo un recorrido así rápido del 2017, y es algo que se viene repitiendo sistemáticamente. ¿Vos decís la disconformidad por H o por B? Y claro, sí. Llega un técnico, levanta el plantel, después por el camino y así no era lo que parecía, sale el técnico, llega uno nuevo, levanta. Acordate cuando aquí nos tira la camiseta de Cerro en uno de los últimos partidos de Gavilán como técnico. Con Gavilán, sí. La historia de la Cama también, que nunca tuvo... Esa terminó en el vestuario casi... Claro. Luis Rivero podría ser el sustituto de Iturbe, me dice acá alguien. Pero vos estás diciendo que llegaría Iturbe. No están optimistas en cuanto a la recuperación de Iturbe. Sí. Y Ferfer perdería el puesto y ahí ingresaría Cecilio. Cecilio, vamos a ver si es que se dan estas dos cosas, la recuperación de Iturbe, el retorno de Cecilio a la titularidad, y es que un poco se recompone ese dibujo táctico, al menos al arrancar el partido, ¿verdad? Algo que se vio un poco desfigurado en los últimos partidos, principalmente ante Olimpia y Sol, por la ausencia justamente uno de los dos extremos y la presencia de Fernando Fernández allí como media punta. Juanma, nuestro tema central no acá es lo de Fabricio. Contanos, Puma, ¿qué es lo que vos sabés? Esta versión que yo conté, ¿qué asidero, qué vos sabés? Sí, es un poco coincide con esa versión que tenemos, que manejamos. Sí hubo un reclamo después del empate contra Olimpia en el Clásico. Me dijeron que en la semana volvieron a hablar y se pidieron disculpas a los protagonistas, Bernay, con los jugadores que en este caso estuvieron involucrados en el enojo, en el disgusto, por la cuestión de Fabricio, y bueno, después repitió capitanía contra Sol de América, ¿verdad? Habrá que ver si es que esto, cómo se desarrolla principalmente para el partido del viernes, que yo me mantengo y sostengo. Me dijeron que es muy importante para la continuidad, ¿no?, de Víctor Bernal como entrenador. Pero Juanma, o sea, quiero entender, cuando vos decís que después del Clásico y antes de Sol se sentaron o participaron todos los protagonistas y zanjaron las diferencias, inclusive hubo pedidos de disculpa, porque a mí me parece que cambia, porque si no había ese acuerdo, es como que yo lo de Bernal contra Sol lo puedo tomar como algo desafiante, pero si vos me decís, no, todos se pusieron de acuerdo, dale, vamos a apoyar, y es como que entonces ya están todos unidos. ¿Cómo viene la mano por eso que contás de lo que ocurrió después del Clásico y antes del Sol? Pero viste, Dani, cuando hay un quiebre y después sí, por más que vos pidas disculpas, no es lo mismo. ¿Entendés? Ya ocurrió algo, ya hubo un rompimiento. Ok, pero entonces Bernay, voy a decir que no se percató de eso y creyó que ya está todo bien, entonces le vuelve a dar la capitanía, o sabiendo igual yo me juego con Peralta. ¿Cómo es? No, la conversación fue esa, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Yo no sé si el tema de lo de Bernay, que se creyó, no, pero sí, definitivamente hubo esa charla, hubo un pedido de disculpas por parte de los molestos, por decirlo de alguna manera, con el caso Peralta, y quedaron en que sí, la charla fue todo bien y a seguir adelante, vamos a empujar todos. Pero me dicen que igual de todas formas hay un no sé si distanciamiento es la palabra, pero ya es como que quedó marcado, quedó la cicatriz. Bueno, gracias, Juanma, un abrazo. Dale, Bruno, saludos para todos. Adiós. Avisar un poco, Juanma, que se dejen de joder. Ariel le envía el mensaje en Buroreí, en Macaná. ¿Cómo es, niña? Le digo a los jugadores, sin problema. Seguro estarán escuchando. Bueno. Está bien. ¿Te mantienes entonces, Ariel? Totalmente. Porque tengo que retroceder sobre una postura que es mi postura y que lo digo desde lo que me dicta mi razonamiento sobre el caso. Si es que mientras que ellos buscan cicatrizar eso, capaz Libertad u Olimpia ya estará levantando la copa.
Bueno. Si es que, me parece que no hay que perder en boludez el tiempo. Yo una sola cosa quiero decir para responderle a Ariel. Y ya no hablo del tema tampoco. Pero, ¿sabes qué parece una conversación de... Mano a mano. No, ¿sabes qué? De tipo Sí. militar, de corte militar, de coronel a coronel. Todo tajante, ya dije, No, ya como, tal cosa. como se estaba extendiendo nomás para poder seguir cumpliendo, ¿verdad? Ariel, te digo una cosa. Decime. La Fabio. cinta, el brazalete de capitán de un equipo grande no es Wirorey. No la puede portar cualquier jugador. No es el caso de Fabricio, es un gran jugador, pero le falta todavía mucho para tener ese liderazgo que dice Federico, porque el capitán pues representa todo. El capitán es el intermediario, el líder, el que transmite todo hacia un grupo. A mí me parece que Fabricio va por buen camino, pero aún le falta muchísimo. No había necesidad de poner el brazalete en el clásico. Sí que juegue, obviamente, al ser campeón preolímpico, pero esa maniobra de verdad no me Mira pareció... que Chiquiar se le puso a un chiquilín comparando con lo que estaban, que era Villasanti, y después a un jugador que casi no hablaba, como el caso del Pulpito. Carlos Humberto Paredes fue capitán a los cuantos, 19, 20 años en Olimpia. Fue un hecho único. Ahí. Y Arce generalmente no es del rasgo de tener muchos líderes en su plantel. Él busca otro tipo de rasgo, históricamente lo buscó, ¿verdad? Ni hablar en la selección, en otros lados, pero son formas de ver. Yo estoy de acuerdo. De repente, bueno, una cuestión, si se da, yo estoy averiguando, todavía no encuentro respuesta, ¿verdad? De cuál es el alcance de ser capitán hoy en día de Cerro Porteño. Acá me está recordando que la otra vez Peralta le dio la cinta a Churín, ¿verdad? Pues Peralta fue reemplazado. ¿En qué partido? Y en el clásico, la recta final del clásico, él salió para que ingrese Wilder. ¿Se acuerdan que dijo Bernay que bueno, salió? Pero no, esos gestos habrá sido cuando entró Churín. No, claro. No, lo que voy a decir es cuando no. sale Peralta. No, claro. Él preguntó cuándo fue cambiado Peralta. No, yo pregunté porque le da la cinta a Churín en un momento. Ajá. Que era el capitán que estaba en el banco, o sea, yo no estoy con Los de referentes Juanma, son ¿verdad? los que van a negociar el tema de los premios, no solo el capitán, dice. ¿Los Claro. Los referentes. Sí, pero el capitán es el capitán es el portavoz. El de los último que referentes. fue a negociar solo fue Nelson Ado Valdés, dice Juanma. Cerro Porteño dice: Puebla Azulgrana, informamos que ya está habilitada la venta de entradas para el público en general. Guaraní Cerro Porteño, partidazo, viernes feriado, 19:30, no hay excusa para no estar en este partido. Rogelio Silvino Olivieres, Guaraní Cerro Porteño, adquirí tus entradas ingresando a, y está el link. Sí. Esto ya está en la cuenta oficial del Club Cerro Porteño. Vamos a llegar y a la vuelta. Habló el suegro de Juan Espínola, arquero de Olimpia, Andrés Pérez. Estuvo muy fuerte. Lo vamos a escuchar porque hay mucha gente que comienza escuchando a las 11:30, otros no comienzan escuchando a 11:30, algunos escuchan a las 12. Va rotando la audiencia, como diría el gran Manuel Bernal. ¿Puedo sugerir algo por una cuestión de tiempo nomás? Si podemos incluir en el bloque del destacado todo lo que dijo el suegro de ¿Y lo de Recanate? Y podemos usar para el final también. Bueno, yo le haré mandar, Fabio. No, pregunta. Vamos con Edgar y entonces hacemos ya el bloque destacado internacional. Tenemos internacional. Vos no tenés la programación del campeonato. Hoy ya estamos miércoles, Fabio. Y el viernes sí, vengo repasando, Bruno, siempre repaso. Ahora, bueno, este es nuestro bloque en que comenzamos con No, fue importante que la gente sepa. Claro. Tenemos la próxima semana el Guaraní Luqueño, hermano. Sí. ¿Esta semana? La otra semana. No, la otra semana. Claro, no. Esta semana tenés Nacional, juega esta noche, los detalles, hermano. Todo. Mañana juega Triniense, tenés todo eso, todo para entonces hace un bloquecito medio para vos, entonces. Claro. Dale, sí. Edgar, danos 8 menciones y ya viene con toda la info. Dale, Fabio. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Disfruta de hacer tus compras desde
del celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxe Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxedominio.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa con Panal Seguros, tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Noche de Copa Libertadores para un equipo paraguayo que busca la fase 3, que ya clasificó de la fase 1. Estamos hablando de la Academia Nacional, que viene de ganar el partido de ida ante el Atlético Nacional de Colombia por 1-0. Va por defender esa mínima diferencia y buscar la clasificación. Esta noche vamos a estar con el partido junto a Johnny González en los relatos, los comentarios de Darío Ibarra. Atención con el equipo que prepara Juan Pablo Pumpido, con Anthony Silva en el arco, Brian Blasi, Claudio Núñez, Sergio Ojeda y Leonardo Rivas, Juan Alfaro, Edgardo Orsuza, Blas Cáceres, Orlando Gaona Lugo, Gustavo Caballero y el único punta, Rodrigo Arévalo. Partido que va a arrancar 21:30 horas en el Atanasio Girardot. Arbitraje de Wilton Sampaio, brasileño en el VAR. Daniel Nobre, también brasileño, para la jornada de Copa Libertadores, con la presencia del equipo paraguayo de Nacional. Perdiendo por la mínima, por el marcador de 1-0, 2-1, 3-2, irán a la tanda de penales. Con empate o victoria, por supuesto, Nacional estará clasificado a la fase 2, donde ya espera Palestino. Y tenemos que destacar también lo que tiene que ver con otros aspectos del ámbito local, Bruno. Sí, algo muy importante. Una buena noticia, una nueva noticia sobre la intermedia. A partir del 2025, solo se permitirán 5 jugadores mayores de 23 años. Eso ya está aprobado. Atención, red de Twitis. Ya pasó esto. Esto ya está aprobado, hermano querido. Vuelvo a repetir. A partir del 2025, división intermedia, solo se permitirán 5 jugadores mayores de 23 años. Esto ya está aprobado. A diferencia de las Olimpiadas, aquí pueden haber 5 comodines, ¿verdad?, de mayores de 23 años para jugar en la intermedia. Quieren reducir el tema del promedio de edad en esta categoría para que jueguen más los jóvenes. Muchos desocupados. De hecho, también hay que decir que hay bolsa de minutos en la intermedia de este año en cuanto a juvenil, sí, porque sí, también se usa. No, jugadores grandes, como dice Dani, jugadores de cerca de 30 que son jugadores de intermedia. Totalmente. Sí. Y se le va a cortar un poco la posibilidad de seguir trabajando, ¿verdad? Muchos ¿Cuánto dije? 5. 5 mayores de 23 años. El resto tienen que ser menores. Menores de 23 años. Sí. Bueno, Fabio, sigamos, por favor. Seguimos porque hablamos con el suegro de Juan Espínola, Andrés Pérez. Nos contó muchos detalles y él se refirió al trato que recibió el arquero por parte de Chiqui Arce. Habló inclusive de que le mintió el ex entrenador de Olimpia. Lo escuchamos a Andrés Pérez. Y él priorizó quedarse en Olimpia por el trato que le da a la comisión directiva. A la gente les trata de maravilla, Juan. Y también el técnico anterior que le llamó y le dijo que hay que arreglar, que él necesitaba eso. Porque justamente pues la idea de él era ya
tener continuidad justamente por la selección y también por lo que él estaba haciendo, porque si un arquero juega continuo, pues otra cosa, y cuando no juega es muy difícil que un arquero mantenga una regularidad, que juega muy de vez en cuando. Según su testimonio es que Chiqui le mintió. Así mismo, así me le mintió, no sé por qué razón hizo. Y atención, que habló de una oferta de 3.5 millones, 3 millones y medio de dólares por el pase de Juan Espíndola. Esto decía el suegro, y habló principalmente del fútbol brasileño. ¿Cuál fue la propuesta más alta y de qué equipo para este inicio de temporada que llegó a la mesa, don Andrés? No te quiero decir por respeto, pero hay un dineral de 3.5 millones que vino, que se tenía que negociar, o sea, que vino de Godoy Cruz. De Godoy Cruz para a él, que tenía que una buena plata para Olimpia, y Godoy hacía el negocio. ¿Y don Andrés, las ofertas de Brasil son del Inter, del Fluminense y el tercer equipo? No puedo decirte por respeto, señor, a la persona con quien estuve hablando. Inter y Fluminense, sí. 3 equipos. Inter y Fluminense 2, sí, ¿verdad? Sí, hay un tercero que aparece. Perdón, don Andrés dijo 60 o 70% le corresponde a Olimpia. 60% Olimpia. 60%. Y 40% de Juan. ¿Y ese 60% que quiere comprar Fluminense, por ejemplo? Sí, señor, se quiere comprar. Ese 60% quiere comprar. Y hay otros clubes que quieren comprar el 100%. ¿El Inter, por ejemplo, quiere comprar el 100% del pase? Yo creo que por ahí está. Y el equipo de... mencionamos un poco más arriba, también quiere el 100% también. MLS. Por ahí está. O México. Por ahí está un poco más, un poco antes. De México, entonces la otra oferta que tiene Juan. Por ahí están. Por ahí. Don Andrés, entonces Fluminense lo que querría el 60% que le corresponde a Olimpia. Yo creo que ellos presentaron, o sea que ellos tienen 2 propuestas para el club. 2 propuestas. Yo creo que se puede definir esto después de la asamblea, esto más a futuro, cuando los dirigentes esté todo ya ordenado. Y tenemos que hablar de lo que se viene en esta octava fecha del campeonato. Arranca el viernes con el gran partido Guaraní Cerro Porteño, 19:30 horas en Dos Bocas. Para el sábado, Ameliano recibe el 2 de mayo en Villa Lisa, 18 horas. Olimpia el sábado en el Defensores del Chaco hace de local ante Sportivo Luqueño, partido que va a arrancar 20:30 horas. El domingo, General Caballero recibe a Trinidense en Caerendú, 18 horas. Y Nacional recibe a Libertad en el Arsenio Erico el domingo, 20:30 horas. Atención que para el partido del lunes hay cambio de escenario. Estaba en principio marcado para el Martín Torres, pero al final Tacuarembó hará de local en el Arsenio Erico el lunes. Ahí hará de local el equipo de Barrio Jara, Tacuarembó enfrentando a Sol de América, partido que va a arrancar el lunes a las 19:30 horas. Para finalizar la octava fecha del torneo, perdón. ¿Yo? Pues no hay juego para nada para ellos. No, pero dentro de lo que significa no poner los viernes seguramente, porque no, como jugó Tacuarembó el lunes, no, el lugar era viernes tal vez, ¿verdad? Y como no había lugar en ese... Lo corrieron directamente para el lunes. Sí, corre directamente para que no haya ningún inconveniente en cuanto a lo físico también que reclaman los clubes. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060.
Fleming Medicina Prepaga, vive intensamente. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Barta, un golazo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y hablamos de los otros partidos de Copa Libertadores también. Ya tenemos a los clasificados a fase 3. Por ejemplo, Palestino volvió a ganar ayer, ya ganó de visitante en Venezuela y volvió a ganar por el mismo marcador, 2-1 sobre el Portuguesa. Palestino espera por Nacional o Atlético Nacional. Por ahora es la Academia, su rival, para la siguiente ronda. Exacto, Junior Barabel hizo el primer gol de Palestino en esta victoria jugando en Chile. En otro partido, Bragantino, Águilas Doradas tuvieron que llegar a la tanda de penales. Sí, tanda de penales. Nunca, increíble. Sí, increíble el partido porque erró mucho Bragantino y después parecía que no aguantaba. Atendiendo esa situación, Águilas podía haber en los penales logrado algo, pero físicamente, el último penal, ¿voy a ver el penal que pateó el de Águilas? El último, ese sabe que me hizo recordar. No. El penal que pateó en el 97 al Dama de Guaraní o al MA, contra Gremio. Contra Gremio. Contra Gremio. Vos sabés que sin mentirte a 3 metros del palo derecho del penal, no le puede pegar, le descolocaron al arquero, sí. Increíble cómo le pegó tan mal. Sí, y no fue tan lejos, pero creo que fue Darío Caballero, en aquella definición también de un título paraguayo. También. Le pegó Cerro Olimpia. Sí, hacia el sur. Clasificó Bragantino en tanda de penales. Y Sporting Cristal le ganó a Always Ready 3-1, ya no le alcanzó, perdió 6-1 la ida, entonces el equipo boliviano se metió a la fase 3 de la Copa Libertadores. Y atención que tenemos más partidos para la jornada de hoy, aparte del partido de Nacional, enfrentando al Atlético Nacional de Colombia, que va a arrancar 21:30 horas, hoy tenemos a las 19, Nacional Academia Puerto Cabello de Venezuela. Ya ganó Nacional de Uruguay el partido de ida. Lo que decíamos, Atlético Nacional ante Nacional 21:30 horas y Botafogo hoy recibe a la Aurora 21:30 horas. El equipo de Gatito Fernández, aún conocido como Barbosa, estrenan técnico y enfrentan a una Aurora que terminó empatando el partido sobre la hora. O sea que y Nacional, hoy... Fabio, si pasa ya la semana que viene también, ¿no? Otra vez, sí. O sea, hay que sumarle a Guaraní Luqueño y a Olimpia y tiene que jugar al Defensores. ¿Cuándo va a ser? Y habría que ver, me imagino que van a... Martes. En el caso de Nacional podría jugarse martes tal vez. ¿Y cuándo juega Nacional por el campeonato? Nacional juega el domingo. Porque tenés miércoles ya el estadio. Tenés juego el estadio. Sí. Y si juega Nacional, no sé si juega visitante o local primero. Te digo porque... Creo que por el sembrado está... Porque ya está la ruta definida de estos equipos. Claro, Palestino Nacional. Acá te digo... Nacional juega primero de... Si pasa. De visitante. Entonces no hay problema. Puede jugar miércoles, jueves tranquilamente. Claro, lo que va a repercutir es en su partido del plano local que va contra Libertad. Va a tener un equipo más alternativo, ¿verdad? Pero con la alegría de haber pasado en Colombia. Y La Plata. Imagina el ánimo, ¿sabes cómo está, no? Sí, esta es la situación entonces de los equipos paraguayos que están buscando la clasificación. Mañana le va a tocar el turno también a Triniense en este caso. Y a nivel de otros partidos, ayer también se había jugado la Copa del Rey, clasificó el Mallorca a la final. Ayer también clasificó Newcastle en penales. Esta etapa 5 de la FA Cup es la de octavo de final. Aquí ya no hay replay. A partir de octavo de final ya es directamente... alargue o tanda de penales. Chelsea hoy juega contra el Leeds, entre los partidos importantes que tenemos. Nottingham ante el Manchester United. El Wolves juega ante el Brighton de Julio Enciso. A ver si juega Enciso titular. Sabemos que está lesionado Enzo González. 16:45 el horario del partido. Wolverhampton ante el Brighton. FA Cup octavos de final. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural.
Y prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Calle Brasil, entre las intersecciones de Luis Alberto de Herrera, continuando hasta la salida de Artigas. Mucho tráfico en estos momentos por esa zona. También la zona de Loma Putá. En estos momentos la Extras Chaco de salida a Asunción también con un tráfico muy importante de vehículos en estos momentos. Y no te olvides, recarga tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Urendahue. Bueno, en materia de fútbol, lo de Haaland, impresionante, 5 goles. La segunda vez, ¿verdad? Cauterucho. Sporting Cristal. ¿Dónde? Perdón. Adelantaste. Perdón. Sporting Cristal. 17 goles en cuántos partidos? No, en 7 partidos. 21 goles en 7 partidos. Él es el máximo goleador del mundo. Revisá nomás. No, 17. Sí, 17 en 7. 17 en 7. Claro, porque yo hice más de 2 por... Tiene 3 por partido. hat-trick. Y él estaba en Independiente y justo lo demandó Independiente, ¿verdad? Sí, no, Vito. Independiente hizo, 36 años. Hizo 2 goles. 36 años hablando de... Él fue finalista de San Lorenzo de Almagro contra Nacional. No, Era el noticia... delantero más peligroso, 2014. San Lorenzo de Almagro. Pero la noticia pues está en que ahora mismo él es el máximo goleador del mundo. Sí. Lo que pasa es que esas ligas alguna vez tuvo también, había un jugador, el Xavier Jiménez, que vino acá a Libertad,
también fue máximo goleador del mundo en Sporting Cristal. Yo creo que esto es... Germán Cano fue el año pasado cerca. No, pero Germán Cano Fluminense. Claro. En una liga, Germán Cano Fluminense estuvo cerca, Si estuvo no, peleando el tercer acá veo puesto. que le hizo goles a Carlos Manucci, a los Chancas. Carlos Manucci. Bueno, pero igual. No, es como cuando te hablaban de allá de Ali Daei de Irán, es el máximo goleador, o Iván Caviedes. O sea, Iván Caviedes fue... Emelec. No, pero por ejemplo, Cauterucho hoy le supera a Luc de Jong 12 goles en 10 partidos. Le supera a Kylian Mbappé 10 partidos, 11 goles. A Lewandowski 14 partidos, 9 goles. Y a Erling Haaland 8 partidos, 8 goles. Cauterucho. Pero, o sea, vos me podés decir, mira, ¿sabes que el goleador hay un goleador en Indonesia que... Claro, por eso depende yo creo mucho que de ese es el tenor más ya que él hizo. Pero este es un jugador conocido por el fútbol argentino, ¿verdad? Por eso yo decía lo de San Lorenzo. Él estuvo en Independiente, era el único delantero pobre de un Independiente muy pobre hace 2 años. Hizo algunos goles, veterano, 37 años ya. Sí. Y bien por él. Roberto De Chervi, el actual técnico del Brighton, es el principal candidato a dirigir el Barcelona. Y después tiene toditos los otros candidatos son alemanes, Flick, Nagelsmann, Tuchel. ¿Y qué pasó? Brighton, Barcelona, porque se va Xavi a mitad de año. Xavi, ¿quién fue el técnico alemán? Xavi, técnico alemán en Barcelona, ¿quién fue? Hay que en la época de Schuster. En la época de Maradona. Schuster fue compañero de Maradona. Schuster fue jugador y después fue técnico. Después fue técnico de Barcelona. Pero no de... No era el técnico, era un alemán. Sí, había otro, pero no era... Que vino después de no, Menotti. en la época de Maradona que no le entendía, no se claro, llevaba con Maradona. Vino después de Menotti. Menotti fue cuando fue Maradona. Y después le echaron a Menotti y vino el alemán. Sí. Vamos a buscar y vamos a encontrar. No, pero a lo que nos importa, ¿verdad? Con relación a Julio Enciso. ¿Por qué lo de Chervi? Porque Brighton salió a decir, ante la posibilidad de que, o sea, que es el candidato uno de Chervi, porque repito, se va Xavi Hernández, se va a mitad de año, y dice, no, nosotros queremos que él continúe mucho tiempo acá en el Brighton, como avisándole a los clubes porque hay otros clubes interesados también en De Chervi, no es solamente el Barcelona, clubes de la Premier. Por eso. Udo Lattek. ¿verdad? Lattek, ahí está, parece que lo veo. Udo Lattek, sí señor. Que le decía a Maradona que tenía que entrenar, que la parte que tenía que correr, que la parte del otro le decía, yo quiero, déjame jugar como yo. Y no había caso, será. El tipo se quería, estoy leyendo, en un campo danés de prisioneros. No, y militar. Y le convocaba a los jugadores a entrenar a las 7 de la mañana de Maradona. No, y Schuster, el otro que Gran Vaguito también. Y le decía, y a Schuster le gustaba también, pues. Entonces, el tema de la noche, ¿verdad? Sí, pero ahí se falló. ¿Cómo se llama? Lattek, decía. Lattek. Y ahí falló Lattek. Guillermo aceptó Domanic y Lattek. Bien. Guillermo aceptó Lattek. Bien. Porque nosotros no lo teníamos. Yo tenía... Sí, yo sabía que era alemán y lo tenía hasta en la cara, pero no me acordaba el nombre, sinceramente. Udo Lattek. Campeón de la Champions como técnico de Bayern Múnich. Y hacía prueba física permanentemente. Hay una que recorre en redes sociales que es espectacular, de Johan Cruyff, queriendo enseñarle a Risto Stoico el tema de la piola. La y cuerda. No había caso para que vos saltar la piola, después dar la vuelta. Y vos sabés que ese señor Johan Cruyff tenía en esa época ya 70 años. Y le mostraba y le miraban todos los otros jugadores y hacía como un pendejo de 20 años. Y Stoico se trancaba todo, no había caso hasta que agarró y le tiró la piola. Andate, le dijo. No hubo caso. Esa es de película. Hablando de eso, para que vean nomás lo grande que fue Maradona, vi también la otra vez una imagen. Johan Cruyff en un partido del Barcelona estaba mirando como espectador y viene bajando, porque era un sector VIP, ¿verdad? Un sector
Venía bajando Maradona y Maradona no lo ve a Johan Cruyff. Ya baja un escalón más, ya está Baja abajo. un escalón más y ahí Johan Cruyff le agarra el estilo, le agarra el hombro. Dice Diego o Maradona, ¿verdad? Se da la vuelta a Diego y claro, Johan Cruyff y le saluda, ¿verdad? Pero la reverencia prácticamente de Johan Cruyff a Maradona fue una cosa que a mí me sorprendió. Porque quedó feliz después del saludo de Maradona. Qué bien estaba Maradona en esa época, ¿eh? En esa época sí. Sobrio, bajar con bien. Eso tapado, frío sí, hacía. Partido bien vestido, bien. Bien. Y le saludó correctamente a Johan Cruyff, pero se notaba que Cruyff le quería saludar a Maradona, ¿verdad? Después de cuando se retiró ya Maradona, se rió yo diciendo, puta, le saludé a este tipo, me saludó y... ¿Sí? Porque Johan Cruyff fue un gran jugador también, ¿verdad? Yo creo que fácilmente está en el top, ¿cómo era? ¿Top 10? ¿Top 10? Yo creo que en el top 5 está, para la gente que vio mucho por el... Sí. No está. Beckenbauer. Pelé, Johan Cruyff, Maradona, Pelé, como quiera. No, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldinho y Ronaldo. Cruyff. No. Cruyff fue una cosa, pero Cruyff fue el artífice del cambio en el fútbol. Sí, no, pues ya como con Ajax, no, como jugador, que como técnico. También no ganó la Copa del Mundo, no. Y Ronaldo ganó la Copa del Mundo, ¿no? ¿El CR7 ganó la Copa del Mundo? No. ¿Y CR7 no está en mi top 5? ¿Y vos dijiste Ronaldo o dijiste el fenómeno? Nazario de no, Cruyff, no, si está Ronaldo, fenómeno, está Cruyff, no, Cruyff. Vamos a mirar un día, vamos a mirar un día no cuenta, no, pero también Dunga fue campeón del mundo también. No, pero Ronaldo o no entraba Messi, si no era Qatar 2022, no entraba en tu top. Estaba, claro que estaba. Y bueno. Pero no iba a estar entre el 1 o 2. Pero lo de Cruyff fue increíble, desde el 72 pero sexto lo hasta el 78, ¿cómo? Sexto loco, pero en el top 5 no me entra. ¿Cómo se llama? Como el... Lo siento mucho, me hago No. dolor, pero te digo que no. Pelé, Maradona, Cruyff, Messi y Ronaldo. Ahí te acompaño. Después del resto... Ayer estaba mirando lo de Ronaldinho en Barcelona. En orden de... Los goles que hacía Ronaldinho en Barcelona ayer. Estaba mirando ESPN, no sé por qué pasaron 4 minutos todos goles de Ronaldinho en Barcelona. Increíble. No, hay increíble. Uno, justamente al Chelsea. Ayer vi uno, ¿sabes qué? Se conformó una barrera de 18 tipos más o menos. Esa grande, ¿verdad? 8 en la barrera. Se colocó Ronaldinho, la pelota en el medio, tirado un poco hacia la derecha, fuera del área, para graficarle a la gente, ¿verdad? Y se va y mira, el arquero, lógicamente va al palo derecho y la barrera se queda a la izquierda. Hacen lo lógico. Era lo lógico. ¿Sabes qué hace el tipo? Agarra y patea y cuando salta el tipo, ¡pum! Por abajo, al ras del piso, le cambia el palo al arquero. Imposible de atajar. ¿Sí? Pero un crack tenés que ser tiempista. Increíble. No, pero ¿cuál es tu orden de prelación, Fede? Mi orden. Tu orden. Mira, atendé bien lo que vas a decir. Nosotros ya cumplimos, ¿verdad? Gracias, Garciño. Vamos a dejar para más tiempo, no, tampoco. Yo vamos a dejar para otro día. Tengo los 5 ahí. Si no, vamos a dejar para otro día. Tengo que hacer. Yo creo que es debatible, esto es muy fuerte. Vos sabés que es muy lindo mirar lo de Late Gran Borrachín, era mi de Guillermo. Y se quedó con los prisioneros daneses, ¿sabes? Ahí no estaba tomando leche. No, los balcánicos, hermano. Che, a full, ¿no? Y la birra de ellos, los daneses, fuerte. Pero está lindo el tema de decirlo. Pero yo, mis 5 estoy convencido. Sí. Hay un video siempre largo de la revolución del Ajax y Holanda 74. Ese equipo era increíble. Pero comandado por el Cruyff, que jugaba de defensor, volante, delantero. Una cosa de loco era. Y vos sabés que, por ejemplo, a mí me duele que no esté Romario también en esa lista. Romario para mí es un ídolo, un jugador. El definidor eran 7, ¿no? No, y le hicieron una entrevista. Por ejemplo, le decía Rivaldo. No, yo le digo Pelé. Hay que buscar la entrevista. Pero ¿sabes a quién le reconoció? Él decía Pelé, Maradona y Messi. Sí. A ellos les respetaba. ¿Cómo que decía? Creo que a Messi superior, igual, inferior, superior, empate. Me parece que con Messi fue empate. Sí. Con Messi fue empate. Pelé y Maradona nomás luego. Pelé y Maradona. Sí. Pelé, sí. Y Ronaldo dijo, no, respeto, Ronaldo, respeto, dijo.
Sí, tenés razón. A Messi hay que buscar esa entrevista. Mañana vamos a hacer ese debate. Lindo. Está lindo. Lindo. Nos vamos, comparte lo que decía Recanate, Quique, ya en instantes periodísticamente con Guillermo Maniski y Roberto Sosa. Y bueno, mi opinión es que lo que vote la asamblea es lo que tiene que ser, ¿verdad? Eso es mi opinión. O sea, si la mayoría acepta esto, vos estás de acuerdo con eso, o sea, que el pueblo elija. El pueblo tiene que elegir, así es. Pero si a vos yo te pregunto tu voto, ¿cuál sería? Es muy difícil, muy difícil. Manuel Ferreira fue un gran presidente, hizo grandes cosas por el club. Osvaldo fue un grandísimo presidente, tuvo logros deportivos internacionales, nacionales y de todos los colores, también merecido. Es muy difícil el voto. Sí, no, yo sé que es complicado, Marcelo. Yo sé que te pongo en un aprieto, ¿verdad? Pero hay que decidir, pues hay que votar. Sí. ¿Y qué votás entonces vos? Yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. Para Osvaldo. Yo creo que el voto del sábado va a ser para Osvaldo. O sea, si Marcelo Recanate va, vota por el cambio del nombre de Osvaldo. Sí, señor. Marcelo, ¿por qué finalmente no se dio la posibilidad de que te candidates a la presidencia del club? Fue un pedido de mi señora madre, ¿verdad? Estaba muy angustiada porque yo vuelvo al club. Doña Kitty. Ella pasó, doña Kitty, ella pasó muy mal el primer mandato y ya tiene 82 años, ya está grande. Entonces dije, va a haber otras oportunidades y vamos a acompañarle en su deseo ahora. Claro, cumpliste el deseo de tu mamá, Marcelo. Así es. Eso te juro que